Esta historia comienza en una iglesia, donde todos se imaginarán un culto normal y alabanzas al Señor. Pero no, en esta iglesia unos monjes estaban rezando y uno a uno comenzaban a incendiarse como si fueran velas de decoración. Incluso hasta el sacerdote de la iglesia sangraba y luego se incendiaba por completo culpando a los demonios. Y aquí es donde nos preguntamos dónde estaba el prota. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Pues les presento a Rin, quien estaba en un parque rifándose contra otros chicos y hey, salió ganador luego de un buen par de vergas. ¿Por qué lo dice tan brusco? Después de algunos minutos, nuestro prota ya estaba en la iglesia donde el padre le pedía que confesara sus pecados porque notaba las heridas en sus manos y nariz, pero Rin le dice que simplemente se tropezó muy fuerte al estar mirando a una linda chica. Pero Shirou, el sacerdote, le responde que eso era mentira porque sabe que se metió en otra pelea, así que lo reprende, ya que incluso lo llamaron del trabajo de medio tiempo donde había acabado de entrar, pues lo expulsaron porque no volvió después de ser enviado a entregar un pedido. En este momento justo llegaba Yukio, quien calmaba un poco al sacerdote porque le recuerda a Rin que debería tomar ejemplo de su gemelo. E incluso algunos chicos más que hacen parte de la iglesia hacen comentarios porque Yukio es un gran atleta y acabó de ser admitido en una de las mejores preparatorias, mientras que Rin no es capaz de alejarse ni un solo día de una pelea. Pero nuestro prota molesto les gritaba para que no se metieran en su vida, causando que la calefacción se estropeara, aunque nadie se percataba de esto, y un hombre llegaba avisándole al sacerdote que tienen un invitado, por lo que Shirou les pide que terminen de organizar aquel lugar y le pide a Yukio que curara las heridas de su hermano. Unos minutos después, Rin, mirando las cosas empacadas de su hermano, le comenta que al parecer esta sería la última vez que curará sus heridas, pero Yukio responde que cuando sea doctor podría ayudarlo mientras le pague, y ambos solo se ríen imaginándolo, aunque Yukio le confiesa que todos estaban preocupados en la iglesia por lo que le pueda pasar en el futuro, ya que no dura en ningún trabajo y además pelea casi todos los días con alguien. Pero nuestro prota responde que no era su culpa, ya que recuerda cómo vio que en el parque unos chicos estaban usando una ballesta para acabar con algunas aves, así que intentó reclamarles, pero solo le lanzaron una flecha para que no los molestara y furioso decidió enseñarles a la fuerza, justo cuando algunos chicos más entraban al lugar diciendo que tienen una buena noticia porque le consiguieron una entrevista a Rin para un trabajo de medio tiempo en el centro comercial, algo que molestaba a nuestro prota porque no le dijeron nada, pero todos los demás se ponen de acuerdo en conseguirle un traje y zapatos para que se viera más formal, así que al final termina aceptando su ayuda, aunque no consigue atarse la corbata y terminaba guardándola porque se veía mejor sin ella. Pero al salir oye como Shirou estaba hablando con una mujer y su hija, prometiéndole a la niña que si el problema no se solucionaba podría venir con él para hacer lo necesario. Luego Rin se acercaba comentándole que debe ser duro ser un exorcista sabiendo que no hay demonios que expulsar, pero Shirou le recuerda que los demonios sí existen y estaban en el interior de cada uno de ellos, aunque se extrañaba al verlo con aquel traje, y Rin le dice que iría a una entrevista, pero Shirou se ríe porque parece que no supo cómo atarse la corbata y entonces le ayudaba, comenzando a hablar sobre el día en que llegó a la iglesia y cómo siempre lo llamaba papá, pero Rin se avergüenza por recordarlo y Shirou le pide que demuestre el hecho de que ahora era un adulto y que puede valerse por sí mismo, lo que nuestro prota promete, ya que demostrará que él puede vivir solo. ¡No creo! Un rato después llegaba hasta el supermercado donde la jefa revisaba su currículum y le advierte que no aceptaría personas sin interés en superarse, por lo que le daría algunas pruebas y como inicio le dice que debería mover una gran cantidad de cajas hacia el exterior, asombrando bastante a nuestro prota, pero igualmente lo acepta, mientras que algunos de los trabajadores se asombraban porque parece que la jefa quiere molestar al chico nuevo, aunque se asombraban por la fuerza de Rin, e incluso la jefa luego de algunos minutos miraba como nuestro prota ya había movido casi todas las cajas, aunque con la última terminaba tropezándose y arrojaba todo el contenido encima a ella, por lo que la jefa entonces le asignaba varias tareas más, pero Rin siempre terminaba cometiendo algún error que la terminaba estropeando. Incluso recibía algunas advertencias por parte de su jefa y luego de algunas horas estaba bastante decepcionado porque seguramente no lo contratarían, aunque una de las trabajadoras le dice que debe animarse y le daba algo para comer, pero nuestro prota se asqueaba por el sabor que tiene y la mujer ya lo suponía porque es un producto que la jefa compró al ser bastante barato, aunque nadie lo compraba por aquel sabor tan asqueroso, pero Rin le dice que tenía una idea y le pide que le deje preparar algo.
Minutos después, un grupo de personas se acercaban atraídos por aquel olor y cada que probaban la comida comenzaban a comprar los productos con los que nuestro prota había preparado tan deliciosa comida. Incluso la jefa llegaba para probar qué era lo que tanto rumoreaban y al hacerlo se asombra porque es muy bueno. Así que se gira avisándole a Rin que al siguiente día entraría a las 8 de la mañana y que no debería llegar tarde, emocionándolo bastante porque fue contratado, y minutos después llamaba a su hermano dándole la buena noticia, lo que ilusionaba bastante a Yukio porque es una muy buena noticia, y Shirou tomaba el teléfono recordándole que en unas horas estaría en la fiesta de despedida para su hermano, por lo que no debía llegar tarde. Así que nuestro prota se despide prometiendo que pronto estaría allí, y al salir atrapaba la bufanda de una niña que iba por el aire, pero se asombraba porque es aquella misma niña que vio en la iglesia hace poco, y en este momento la bufanda comenzaba a moverse extrañamente. Incluso notaba como algo la sujetaba y comenzaba a huir con ella, por lo que Rin empezaba a perseguirlo por toda la tienda preguntándose si era una especie de mono o algún tipo de animal, aunque este llegaba hasta lo alto de una caja y comenzaba a tirar todo lo que había, así que nuestro prota protegía a la niña que estaba allí, la cual alcanzaba a terminar un poco lastimada. Unas horas después, en la iglesia, todos estaban esperando que nuestro prota llegara, pero Yukio es quien se levanta para ir a buscarlo al ver que no llega, encontrándolo en un parque y pregunta qué sucedió, pues ya lo estaban esperando, pero él solo responde que no podía ir ni mirarlo a los ojos después de que lo despidieran, diciendo que era un desquiciado, aunque su hermano no entiende qué fue lo que sucedió y necesita que le explique, pero nuestro prota le grita diciendo que ni siquiera él lo comprende, ya que repite las imágenes en su cabeza de aquel extraño ser, aunque se calmaba rápidamente, y Yuki le dice que deben ir a casa. Unos minutos después llegan a la iglesia donde un hombre saludaba a Rin, ya que debió ser el que protegió a su hija Yui, así que nuestro prota le dice que no fue nada y además su hija estaba siendo molestada por algo que no sabe bien cómo explicar, ya que parecía como una especie de mono pequeño, pero cuando aquel hombre se molestaba porque debería ser algún compañero de clases, Yui le dice que son fantasmas porque desde hace tiempo la molestaban en su habitación, pero ahora lo hacen incluso en lugares públicos, aunque su padre cree que es nuevamente parte de su imaginación, y nuestro prota le reclama molesto que debe creerle a la niña porque ella depende solo de él, aunque Shirou lo golpea para que no hable más y le daba a la niña un trébol que la protegería. Luego le pide al padre que confíe en su hija y que no la culpe de lo que sucede, despidiéndose de ellos dos para ir con nuestro prota, a quien le avisa que no saldrá en un tiempo porque recibieron una carta de la jefa de aquella tienda donde planeaban cobrarle por todas las cosas que terminaron dañándose. Unas horas después, Shirou iba hasta el sótano donde miraba una espada y su mal presentimiento se confirmaba. Al siguiente día, nuestro prota despierta viendo la carta que su hermano le dejó y se lamenta porque no se despidieron bien, pero al mirar por la ventana se asusta porque ve una gran cantidad de cosas por el aire. Así que sale, pero parece que nadie más puede notar lo que sucedía, y además aparecen los chicos con los que se golpeó el día anterior, quienes le piden que hablaran un momento, aunque el impulso de ir y saber qué es lo que traman hace que rompa la regla que le había dicho Shirou, y llegaban hasta un callejón donde aquel chico le dice que quiere pagarle para que no hable sobre lo que vio el otro día, porque pronto él entraría en una academia prestigiosa de la ciudad donde sabe que su hermano Yukio también estaría, y si se esparce un rumor sobre lo que estaba haciendo su familia sería mal vista, por lo que quiere pagarle por su silencio, y Rin les dice que no le interesa más su dinero, pero aquel chico le responde que no debe actuar como si no le importara porque su hermano entró con una beca, así que seguramente necesitaría el dinero, y comenzaba a lanzar tantos comentarios que nuestro prota se enfurece y vuelve a golpearlo, ya que le advierte que no permitirá que nadie hable mal de su hermano, pero entonces nota que aquel chico comienza a transformarse y que tiene un aspecto demoníaco que nadie más parece notar, porque los otros chicos lo estaban sujetando en el suelo, al tiempo que aquel otro chico tomaba una barra de hierro caliente para hacer que nuestro prota aprenda a no ser tan explosivo, y hasta golpeaba a los demás para que no lo detuvieran, pero mientras acercaba a la barra de hierro, nuestro prota grita liberando unas llamas azules desde su interior, asustando a los chicos, y él mismo se extrañaba porque no sabe qué es lo que sucede, pero en este momento el chico de antes se acerca presentándose como Astaroth y le confiesa que aquellas llamas confirman que él tiene la descendencia de Satán, por lo que le invitaba a que vayan juntos pues Satán lo estaba esperando, pero Shirou llegaba recitando una oración para expulsar a los demonios, y Astaroth al verlo se molestaba porque es un exorcista y se lanza a atacarlo para silenciarlo, pero Shirou lo esquiva y sujetándole el brazo terminaba su oración consiguiendo expulsar al demonio del interior del chico, impactando a nuestro prota, quien no sabe
sabe qué sucedió y Shirou le dice que según parece también puede verlos, ya que aquellas cosas negras que ve en el aire es el alquitrán de Uya que se reúne alrededor de entes malignos y de la oscuridad. Además le explica que este mundo es conocido como Ashia, mientras que el mundo paralelo de los demonios es llamado Gehenna, los cuales no deben interactuar, pero los demonios consiguen poseer algunos objetos materiales para acercarse a este mundo, y ahora que lo han visto debe esconderse, pero Rin no sabe de qué es de lo que habla y Shirou le explica que su caso es especial, porque es el hijo de una humana y del dios del mal llamado Satán. Luego de unos minutos, nuestro prota recordaba cómo desde niño siempre había sido diferente y muy problemático, pero Shirou era quien lo guiaba, mientras se hacía unos jutsus salvajes contra los demonios que se acercaban, llegando hasta una azotea donde Rin se asustaba porque estaban rodeados, pero Shirou le explica que esos eran ghouls que habían poseído estos cuerpos de animales, y entonces usaba lo que para nuestro prota era como una granada de agua bendita, consiguiendo abrirse paso, y el sacerdote le dice que debe volver lo más rápido que puedan a la iglesia, porque los demonios no dejarían de perseguirlo. En la noche es cuando la actividad demoníaca se intensifica. Mientras tanto, los chicos de antes llegaban con su compañero, que no recordaba nada de lo que sucedió, y ellos le dicen que Rin le dio una paliza y luego todo se salió de control, algo que comienza a molestar más a aquel chico porque no puede creer que nuevamente Rin volviera a ganarle, y un odio se apoderaba de él, comenzando a golpear un contenedor de forma tan violenta que sus amigos huían de allí, mientras que aquel chico volvía a ser controlado por Astaroth, quien se alegraba porque estaba acostumbrado a este cuerpo, y entonces comenzaba a buscar a Rin. Mientras tanto, Shirou conseguía llegar hasta la iglesia, donde ya habían algunos sacerdotes esperando, y él les pedía que aumentaran las defensas en la iglesia. Incluso debían esparcir más agua bendita porque estaban siendo perseguidos por los esbirros de Astaroth, así que guiaba a Rin hasta un sótano donde había un contenedor, y nuestro prota miraba una katana con algunos símbolos, pero Shirou le explica que esta arma tiene sus poderes demoníacos sellados en la vaina y es muy importante que nadie más la tome, ya que le pertenecía a él, y le advierte que nunca debe usarla porque si libera la espada de su vaina, sus poderes demoníacos serían liberados y dejaría de ser humano. Al tiempo que Astaroth se acercaba a la iglesia cuando un camión lo impactaba, pero el conductor asustado se bajaba para ver qué sucedió, y Astaroth furioso lo enviaba contra una pared ya que le dolió aquel impacto. Además tomaba el camión para dirigirlo hacia la iglesia y así poder romper con aquellos escudos. Nuestro prota por su parte le preguntaba a Shirou por qué no le dijeron nada antes y si su hermano también era igual, pero el sacerdote le explica que su hermano no tuvo la fuerza para resistir el poder demoníaco, así que solo él nació con el linaje de Satán. Además tuvo que mantener todo en secreto y no revelárselo porque era la única manera de poder conseguir que viviera como una persona humana normal, aunque en este momento oyen un estruendo y miran como Astaroth entraba junto con varios esbirros reclamando que vino por el joven maestro. Entonces estiraba su brazo para alcanzarlo, pero los demás sacerdotes usaban agua bendita para herirlo, y Shirou le decía a Rin que debe marcharse y esconderse hasta que amanezca, entregándole un teléfono, el cual solo tenía un número telefónico y debe llamarlo porque era un amigo de confianza quien seguramente le ayudará. Así que cerraba la entrada al pasillo con una oración, y nuestro prota le reclamaba porque todavía tenía demasiadas preguntas, pero los sacerdotes comenzaban a usar oraciones e invocaciones para detener la embestida de los demonios, algo que molestaba a Astaroth, pues incluso Shirou sacaba su mejor arma. Y el tercer día, Dios creó el rifle Remington de repetición para que el hombre matara a los dinosaurios. No una Biblia y nada de esto, aunque no sé qué tan efectiva sea contra demonios, pero es raro ver a un sacerdote con una escopeta. Y a los homosexuales. Amén. Mientras que nuestro prota comprendía en este momento que era un demonio, y los recuerdos de todo lo que vivió de niño lo inundan porque muchos lo llamaron siempre un demonio, aunque se niega a aceptarlo, y en cambio Yukio intentaba comunicarse con ellos pero no lo conseguía y comenzó a preocuparse por Rin. Mientras tanto, en la iglesia, los sacerdotes usaban todos sus recursos para detener a Astaroth, pero el demonio era mucho más fuerte y rápido, ya que conseguía superarlos a cada uno de ellos, por lo que luego de algunos segundos, un impacto sorprendía al demonio, pues lo había enviado Rin, quien le reclamaba a Shirou que todavía no había terminado de hablar, pero el sacerdote comenzaba el exorcismo con el cuerpo del chico para poder enviar a Astaroth hasta las profundidades del abismo donde no podría salir, y con esto el cuerpo del chico volvía a ser el mismo de siempre, pero Shirou entonces
entonces ordenaba a algunos de sus compañeros que sellaran el cuerpo del chico y lo purificaban mientras le avisa a Rin que debe marcharse porque la prioridad es protegerlo. Mientras que nuestro prota le reclama, pues parece que lo único que necesitan es que él se marche y si eso quieren lo hará. Aunque Shirou intentaba detenerlo, pero nuestro prota le dice que no debe de hacerlo porque igualmente ni siquiera era su padre, pues le ocultó todo su pasado. Así que ya no podía confiar en él, pero Shirou le daba una fuerte bofetada para que reaccione porque estaba intentando protegerlo y así que debe ir a empacar sus cosas, lo que Rin acepta todavía en shock, mientras que Shirou justo caía al suelo y avisaba a todos que deben alejarse, ya que su voz comienza a transformarse y un fuego azul comienza a emanar de él, pero Rin no entiende qué es lo que sucede y los sacerdotes le dicen que Shirou fue poseído por el rey demonio Satán, algo que este confirma presentándose como su verdadero padre, y cuando los sacerdotes intentan acercarse, Satán los enciende con su fuego demoníaco para que se alejen, ya que nadie interrumpiría sus deseos, y comienza a invocar la puerta entre los dos mundos, asustando a Rin, pero Satán le dice que eso de allí es la puerta que debe atravesar porque este mundo no soportaba el poder del dios Satán, ya que el cuerpo de aquel sacerdote sería consumido, al igual que sucedió con el de su madre, por lo que deberían ir allí para que libere todo su poder demoníaco, lo cual hace que Rin se niegue, liberando entonces parte de su poder, pero Satán solo se ríe porque puede parecer humano, pero su sangre es demoníaca y debe liberar su poder. Aunque en este momento Shirou consigue tomar un poco de control y usando uno de sus colgantes liberaba un poco de poder sagrado para así acabar con Satán y con la posesión, asombrando al demonio porque aquel sacerdote decidió dar su propia vida antes de seguir siendo poseído, pero igualmente se burla porque ya fue muy tarde, pues la puerta de Gehenna no dejará que Rin se escape y nuestro prota corría hacia el cuerpo de Shirou pidiéndole que despierte, incluso gritaba para que alguien los ayudara, pero no recibía respuesta y solo podía recordar cómo Shirou lo consolaba de niño, ya que se preguntaba si era hijo de un demonio, pero este siempre le recordaba que él era un niño humano y con esta determinación decide que nadie le hará creer algo diferente y se levanta sosteniendo su espada, pero los sacerdotes le advertían que no debería desenvainarla porque fue lo que Shirou pidió, mientras que nuestro prota piensa en su padre, quien lo crió durante aquellos años y le demostrará que ya es alguien que puede valerse por sí mismo, así que liberaba la espada de la vaina y un poder demoníaco lo inundaba, ya que el fuego era bastante fuerte, pero sin pensarlo nuestro prota blandía aquella espada impactando contra la puerta demoníaca y conseguía desaparecerla justo cuando empezaba a amanecer, pero al volver a guardar la espada miraba los restos de la iglesia y el cuerpo de Shirou ensangrentado, por lo que lloraba desconsolado por su pérdida, y en este momento Yukio llegaba viendo asustado todo lo que sucedió. Al siguiente día todos se alejaban del cementerio luego de enterrar a Shirou, mientras que nuestro prota seguía mirando aquella tumba, la de su padre, y recordaba lo que le dijo todo este tiempo. Entonces usaba el teléfono que le dio para llamar a ese número y notaba cómo le contestaban desde muy cerca, por lo que entonces mira que había sido rodeado por varias personas extrañas y uno de ellos se presenta como Mephisto, amigo de Shirou y miembro de la Orden de Caballeros de Veracruz, además de ser un exorcista que trae una misión porque en nombre del Vaticano debe encargarse del hijo de Satán, así que le ofrece la opción de rendirse o luchar, pero nuestro prota molesto le exige entonces que lo convierta en un exorcista porque sin importar qué es lo que piensen los demás, su verdadero padre es Shirou, y Mephisto asombrado pregunta qué haría si se convierte en un exorcista, pero Rin responde que entonces podría encargarse él mismo de Satán, y Mephisto ríe asombrado porque nunca esperó ver algo así, aunque podría ser una posibilidad, y sus compañeros se asombran porque aceptara esta petición, pero Mephisto dice que tiene curiosidad por saber qué sucede, aunque le advierte a nuestro prota que una vez llegue el día de enfrentar a su destino se arrepentirá de no haber muerto en este momento, mientras que Rin le dice que no le importaba porque ya no es un humano o un demonio, sino que ahora solo tiene la opción de enorgullecer a su padre siendo un exorcista. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Después de unos días, nuestro prota se despedía de aquel lugar que durante tantos años había sido su hogar y en el cual había acumulado tan buenos recuerdos, por lo que salía pensando que su hermano no había dicho ni una sola palabra, ni tan siquiera preguntó por lo que sucedió, pero hablaba con los sacerdotes preguntándoles si ya lo habían visto y ellos lo niegan porque no sabían dónde estaban, mientras que Yukio estaba en la tumba de Shirou recordando cuando de niño ese lo consolaba mientras lloraba.
Unas horas después, Rin esperaba que Mephisto llegara cuando nota que un auto extraño se aproximaba hacia él, así que se aleja de la carretera viendo que justamente era Mephisto quien estaba conduciendo y lo saludaba. Pero nuestro prota no entiende a dónde lo llevaría en aquel auto y el hombre le dice que lo llevará hasta la Academia Veracruz, ya que para todos los demás es el director de este lugar, asombrando un poco a nuestro prota. Y Yukio también llegaba comentando que se alegraba saber que no se separaría de su hermano mientras llamaba Faust a Mephisto, el cual le confesaba al oído a nuestro prota que ese es un nombre falso que usaba para que no sepan su verdadera identidad. Luego de unos minutos, Rin sigue sin entender qué sucede porque le había dicho a Mephisto que lo convirtiera en un exorcista, pero además le preguntaba a su hermano dónde estaba en la mañana y Yukio le confiesa que visitaba a su padre, justo cuando Mephisto les avisa que pronto llegarían a la Academia Veracruz, pero nuestro prota se asombra porque es toda una ciudad inmensa y Mephisto lo confirma porque es una ciudad con todas las instalaciones educativas necesarias, así que minutos después Rin se organizaba el uniforme de aquella academia y le preguntaba a su hermano si no se preguntaba cómo fue que alguien tan marginado como él logró ingresar en la misma academia, pero Yukio se disculpaba porque estaba muy nervioso y seguía leyendo un papel. Minutos después, en la ceremonia de ingreso, quedaba impactado al ver que Yukio es llamado como el representante de los estudiantes de primer año y escuchaba como algunas chicas rumoreaban que fue el que obtuvo el mejor puntaje en el examen de ingreso, por lo que no puede evitar sentirse orgulloso de su hermano, ya que lo había molestado desde pequeños, pero ahora era admirado por muchos. Un rato después, todos los estudiantes se reúnen en el jardín donde Rin mira como algunas chicas se acercaban curiosas a su hermano y eso le trae un recuerdo del día cuando descubrió el sueño de Yukio para convertirse en doctor, por lo que animó a su hermano pues confiaba en que se convertiría en el mejor de todos los doctores y ahora sigue orgulloso de su hermano, pero recordando lo que sucedió con aquel demonio también sabe que no puede involucrarlo en esto y que debe alejarlo de todos los problemas. Luego de esto, nuestro prota se asombraba por el tamaño y el lujo de aquellas instalaciones, ya que desde la cafetería o los pasillos le parecían muy increíbles. Incluso el salón de clases era demasiado espacioso y nunca esperó ver algo así, pero notaba que algunos compañeros de clases comenzaban a rumorear sobre su comportamiento y se calmaba para no llamar tanto la atención. Una vez terminaban las primeras clases, Rin salía en búsqueda de los dormitorios, pero en este momento se daba cuenta que no sabía dónde quedaban, justo cuando un perro algo extraño se le acercaba y le hace el gesto para que lo siga, así que Rin lo hace saliendo de aquella preparatoria y en un lugar más alejado el perro se transforma en Mephisto, asombrando a Rin porque no sabía que los exorcistas podían hacerlo y Mephisto le confiesa que eso es algo especial que solo él puede hacer. Además le arroja una llave explicando que con esta podría usar cualquier puerta para ingresar a la escuela de preparación para exorcistas y su estadía en la academia normal es una pantalla, porque su verdadero estudio iniciaría en este momento, pues entraría en la academia para exorcistas y le avisa que nadie puede saber su verdadera identidad como el hijo de Satán, así que no debería demostrar sus llamas porque esto lo delataría al instante, por lo que Rin promete intentar controlarse y Mephisto le pide que intente abrir una de las puertas que ve allí con la llave que le dio, algo que Rin hace viendo impactado cómo llegaba hasta un pasillo con muchas puertas, mientras que Mephisto le daba la bienvenida indicándole que las clases para los de primer año es en el salón 1106 y por esta ocasión estaría acompañándolo para que pueda adaptarse, aunque se transforma en su aspecto de perro y Rin tiene algo de nervios por ingresar a este lugar, pero se recuerda que debe convertirse en un exorcista, así que ingresaba, viendo asombrado que el salón es muy diferente al de la otra academia, pero saludaba y se presentaba sin recibir ni una sola palabra de respuesta por los que estaban allí. Entonces iba hasta uno de los puestos y hablaba con Mephisto preguntándole quiénes eran estos, así que este le responde diciendo que son candidatos a exorcistas que estaban en su misma condición y algunos de ellos ya han recibido una herida espiritual que ha despertado sus sentidos, lo que confunde a Rin, pero Mephisto le explica que una herida espiritual puede ser una enfermedad causada por un demonio que les permite ver el mundo demoníaco, algo que claramente él no necesitó al ser el hijo de un demonio, pero en ese momento llegaba el maestro dejando en shock a Rin porque era Yukio quien ingresaba al lugar y entonces le reclama qué hace allí, pero su hermano se presentaba como un graduado en farmacología antidemonios, así que los demás chicos lo saludaban y Rin sigue gritándole mientras pregunta cómo es posible, pero Yukio les dice que comenzó a estudiar desde los 7 años y que hace poco se graduó, lo que Mephisto le confirma a nuestro prota porque es el mayor genio y el exorcista más joven en obtener aquel título, por lo que Yukio pregunta si alguno de ellos no ha recibido una herida espiritual y al confirmar que son 3 les dice que iniciarán con la ceremonia para que la obtengan, por lo que Mephisto le
le explica que su hermano planeaba invocar un demonio de bajo rango para causarle una mínima herida espiritual a los que aún no la tienen, pero nuestro prota le pidió una explicación a su hermano, quien lo ignoraba, y esto hace que suponga que Yukio ya sabía sobre su padre y también sobre su naturaleza. Entonces iba junto a Yukio exigiéndole que le explicara, y el chico accede pidiéndole a todos los demás que esperen un momento en el pasillo. Esto molestaba a los otros chicos, y cuando todos salen unos segundos después, Yukio pregunta qué es lo que quiere saber, ya que, como le dijo antes, se graduó hace poco como exorcista, ya que entrenaba desde los 7 años bajo la tutela de su padre Shirou, porque él recibió una herida espiritual siendo bebé que se la provocó su mismo hermano demonio. Esto deja impactado a nuestro prota porque nunca le dijo nada y le reclamaba el motivo por el cual le ocultó todo lo que sabía, pero mientras lo movía terminaba derramando un vial con algo de sangre, y esto provocaba que el ambiente cambie y unas presencias se acerquen. Así que Yukio le dice que estos eran simples goblins que estaban siendo atraídos por la sangre, así que usaba un arma y comenzaba a disparar contra todos los que aparezcan, dejando más que asombrado a Rin porque la destreza y precisión de su hermano es mucho mayor a todo lo que se imaginó. Pero le pregunta si lo sabía todo este tiempo y quiere saber qué es lo que ha pensado de él, así que Yukio se gira diciéndole que es un demonio y eso representa un gran peligro, aunque no entiende el motivo para querer convertirse en un exorcista, pues imaginaba que lo hace para intentar compensar lo que le causó a su padre. Pero si este llegaba a ser el motivo, lo mejor era que se entregara a la orden, mientras que nuestro prota le dice que no es su culpa que su padre muriera, y Yukio responde que Shirou siempre se enfocó en protegerlo. Además, hacía un esfuerzo sobrehumano al ser el único con el cuerpo capaz para resistir la posesión de Satán, así que resistía con su fuerza de voluntad todos los ataques que este constantemente le enviaba. Eso lo convertía en el exorcista más poderoso que existía, y era imposible que aquel demonio terminara por poseerlo, pero sabe que debió decirle algo que bajara su fuerza de voluntad, y Rin recuerda que le había dicho que no era su verdadero padre, por lo que Yukio sigue acabando con varios duendes más y luego apuntaba a nuestro prota porque era la debilidad de su padre y el culpable de su muerte, lo que enojaba a nuestro prota, quien le responde que tiene razón en llamarlo un idiota, pero nunca debe apuntarle a su propio hermano, y corre hacia su espada diciéndole que si le hace sentir mejor atacarlo al igual que lo hace con los demonios, pues debe hacerlo, al tiempo que liberaba su espada y corría hacia Yukio, quien no se mueve, viendo cómo nuestro prota pasaba a su lado y acababa con un duende gigantesco. Pero entonces le dice que él en su caso nunca pelearía con un demonio y su padre murió como un héroe que había sido, protegiéndolo hasta el final, y no quiere convertirse en exorcista por venganza, sino que lo quiere hacer porque necesitaba hacerse más fuerte y así proteger a quienes ama para no perder a nadie más. Esto hace que Yukio recuerde cuando su padre lo consolaba mientras lloraba y lo animaba para que se hiciera más fuerte, ya que así no sería atormentado por aquellos espectros y podría acabar con todos los demonios que se acercaran a su hermano, por lo que Yukio le confiesa que tienen el mismo motivo, así que lo aceptará, aunque debe saber que muchos exorcistas estaban detrás de él y su vida estaría en riesgo muchas veces, pero Rin lo aceptaba, y segundos después entraban los demás compañeros, quienes quedaban impactados al ver el estado del salón, porque pareciera como si hubieran destruido todo el lugar. Luego de algunas horas, Rin llegaba hasta su dormitorio asustándose cuando Yukio llega por su espalda, pero este le dice que consiguió que ambos estuvieran en el mismo cuarto, ya que es peligroso y debe mantenerlo vigilado, pero si quiere ser un exorcista debe soportar la presión, y nuestro prota con decisión lo aceptaba. Al siguiente día, nuestro prota estaba leyendo emocionado un manga cuando Yukio se lo quita antes que lo termine arruinando y le pregunta si ha estudiado los libros que le dejó. Pero nuestro prota responde que esos son estudios básicos para niños y que él no necesita leerlos, aunque Yukio le recuerda que si quiere convertirse en un exorcista debe estudiar bastante porque si no, no valdría la pena. Aunque Rin se molestaba porque no le agradaba demasiado estudiar y su hermano avisa que saldría por algunos pedidos, así que debe hacerlo. Pero entonces nuestro prota le pregunta si se trataba de un exorcismo y al confirmarlo le pide que lo lleve porque sería más productivo que ponerse a leer libros e incluso podría aprender más, algo con lo que Yukio no está totalmente seguro porque no debería ir siendo hasta ahorita un principiante y sin experiencia, pero después de tanta insistencia termina aceptando, aunque le advierte que debe seguir todo lo que le diga, emocionando bastante a Rin porque podría ser de utilidad y se alistaba de inmediato, mientras que Yukio le enseñaba una llave con la cual al abrir la puerta aparecen sobre un puente bastante alto y Rin se asombraba
asustaba mucho, pero Yukio le explica que estas llaves permiten acceder a zonas especiales y cada llave que le entreguen es muy importante. Además, fue Mephisto quien creó todo este sistema de manera organizada y con muchos escudos junto con laberintos para que los demonios no puedan acercarse a ellos, dejando todavía más impresionado a nuestro prota porque no esperaba que aquel hombre fuera tan hábil. Pero entonces llegaban hasta una tienda y Yukio le pide que lo espere porque allí dentro solo podían ingresar los exorcistas y le ordena que no vaya a merodear o tocar cosas, aunque Rin le dice que no haría nada molestándose porque su hermano lo trataba como si fuera un niño pequeño, aunque segundos después miraba una reja que le llama la atención y curioso se acerca, viendo cómo hay una chica cuidando del jardín y al tocar la reja esta se ilumina para luego la puerta caer al suelo. Esto lo asusta y la chica lo mira horrorizada diciendo que es un demonio, pues la puerta antidemonios reaccionó ante él, pero Rin se molesta porque ella no deja de repetir que era un demonio y entonces decide acercársele, aunque la chica intentaba escapar a gatas y asombrado nuestro prota le pregunta si había algo malo en sus piernas. Mientras tanto Yukio le pedía a la encargada de la tienda todos los implementos que buscaba y ella se alegraba porque era uno de sus mejores clientes, mientras que Yukio le preguntaba por su hija Shiemi y esta responde que cada día su estado empeora, aunque los médicos y doctores que han traído no saben el motivo y todo comenzó desde que su madre, la abuela de Shiemi, murió. Nuestro prota por su parte ayudaba a la chica quien se disculpaba por cómo lo llamó antes, pero confiesa que la asustó demasiado y no esperaba que resultara siendo tan amable, así que le extiende la mano en señal de paz y le comienza a hablar sobre el jardín, pues le perteneció a su abuela quien lo amaba mucho y ahora ella es quien lo cuida, aunque confiesa que su abuela murió en un accidente el invierno pasado y suponía que ella se había ido a conocer el jardín de Amahar antes que ella, lo cual extrañaba a nuestro prota, pero Shiemi le dice que su abuela siempre le hablaba de una leyenda sobre un jardín que Dios tenía y en el cual existían todas las plantas del mundo. Justo en ese momento Yukio llega con la mujer sorprendiéndose por ver a su hermano allí, mientras que Rin se sorprende aún más cuando nota que Shiemi ya conocía a Yukio y este les presentaba a su hermano gemelo, pero además le pide a la chica que le deje ver sus piernas porque quiere asegurarse que no sea algo provocado por un demonio, lo que asustaba a Shiemi, pero al final accede y Yukio observaba con detenimiento notando una raíz que envuelve todas las piernas, así que confirma se trataba de una herida espiritual que se la provocó posiblemente un elfo oscuro, aunque estos demonios no poseen personas ya que no tienen la capacidad y normalmente poseían plantas o árboles, aunque parece que este se ve interesado por el alma de la chica y le pregunta si ha hablado con algo en este jardín, porque para que esto suceda el demonio tuvo que primero tener una conversación con ella, pero Shiemi le dice que no recuerda algo así y su madre entonces le pide que abandone aquel jardín porque estaba maldito y empeoraría su salud, aunque Shiemi le grita que no estaba maldito y no puede insultar así el lugar de su abuela, incluso le dice que la odia y en este momento cae al suelo sin fuerzas asustándolos a todos. ¡Se murió! Unos minutos después, Shiemi recordaba cómo su abuela le enseñaba lo necesario con las plantas y el tiempo que pasaban juntos, por lo que Yukio sale de la bodega algo extrañado porque esa sea la habitación de la chica y avisa que deben exorcizarla cuanto antes porque aquella entidad estaba alimentándose de su alma. Pero la madre explica que su hija decidió vivir en este lugar porque allí era donde vivía anteriormente su abuela y desde que esta murió no ha querido separarse del jardín. Incluso por eso ellas han tenido muchas diferencias, pues Shiemi no le hacía caso, aunque les dice que igualmente lo entiende porque nunca fue buena como hija ni mucho menos como madre, ya que por estar enfocada en la tienda abandonó a su hija quien se crió mayormente con su abuela y si ahora intentaba tomar su papel como madre, sabe que Shiemi no le creerá, incluso no ha podido hacer que asista a la escuela por la herida que tiene en sus piernas. Shiemi por su parte recordaba cómo en una ocasión le decía a su abuela emocionada que buscaría el jardín de Dios porque había estado ahorrando dinero, pero su abuela con cariño le decía que no podía conseguir mucho con este dinero y que por ahora debería buscar un lugar cercano, algo que ella aceptaba emocionada y luego de que su abuela murió comenzó a sentirse mal porque algunas plantas se marchitaban, así que lloraba porque no podía mantener con vida el lugar que tanto amaba a su abuela y entonces en ese momento escuchaba una voz que le decía que podía ayudarla, notando que era una planta quien le explicaba que era el hada de aquel jardín y que podía ayudarle a proteger este jardín si ambas lo deseaban. Justo en este momento despertaba pensando que ya era de noche y que aún no regaba el jardín, por lo que de inmediato se pone en esta tarea y comenzaba a regar las plantas, así que nuestro prota llega diciendo que es bastante tarde para una tarea así, mientras que ella dice que debe hacerlo, pero Rin comenzaba a destruir algunas de las plantas y Shiemi asustada le ruega que no lo haga, pero entonces nuestro prota le pide que le diga cuál es el verdadero
verdadero motivo que la ataba a este lugar. Entonces Shiemi le dice que fue por llegar tarde, ya que aquel día que salió cuando llegó su abuela había sido aplastada por una enramada y sintió demasiada culpa porque su abuela le había estado pidiendo ayuda antes de marcharse. Eso sorprende a Rin porque comprende que Shiemi siente culpa de una manera muy similar a él. Entonces le dice que si lo que quiere es hacer sentir orgullosa a su abuela, debe cumplir con el deseo que ella siempre hubiera soñado, no simplemente quedarse allí llorando, sino que hacer lo que le decía. Y Shiemi recuerda cómo su abuela la motivaba a buscar el jardín, aunque llora porque ahora no podría hacerlo ya que sus piernas no le funcionaban. Y en este momento Yukio llega disculpándose por la interrupción, pero ya sabe cómo poder ayudarla para que vuelva a caminar. Pero en este momento escuchaban una voz que dice que no la dejaría marcharse, y desde el suelo una planta somete a Shiemi, advirtiéndoles que la chica estaría allí hasta el día que muera. Y nuestro prota se asombra cuando su hermano le pide que le ayude, ya que le emocionaba escuchar aquellas palabras, y liberaba su espada para luchar, asustando a aquella planta porque también es un demonio, pero Rin le pide que no lo compare jamás. Luego intentaba atacar, pero la planta usaba a Shiemi como escudo y no consigue hacerle nada por miedo a herir a la chica, mientras que Yukio dice que él se encargaría y la planta se burla porque no le haría daño a una chica, aunque Yukio responde que no conoce a los exorcistas ya que hacen lo necesario para acabar con los demonios, y disparaba impactando en el pecho de Shiemi. Pero la planta liberaba a la chica y nuestro prota lo aprovecha para atravesar aquel demonio, y de inmediato iba a revisar a Shiemi, viendo asombrado que ella estaba intacta y que incluso podía volver a caminar de nuevo, justo cuando la madre de la chica llega y Rin le dice que le debe una disculpa, por lo que la chica se acercaba a su madre, quien confesaba que ella también había tenido el sueño de conocer aquel jardín de Dios, y ambas se funden en un abrazo de reconciliación, lo que emocionaba bastante a Rin porque es muy conmovedor y pregunta qué es lo que había hecho antes a su hermano. Entonces Yukio le enseña unas balas con cápsulas de vitamina, lo que no hace daño sino que le daba fuerzas a quien impacte, sorprendiendo a Rin porque todavía hay muchas cosas más que debe aprender. Unos días después, Shiemi llegaba a la academia como la nueva estudiante de clases, asombrando bastante a nuestro prota. Aunque el verdadero motivo de Shiemi era poder ver a Yukio enseñando, y no iba por nuestro prota. ¿Por qué me persigue la desgracia? Luego de unos días, nuestro prota era despertado en clases después de estar soñando con salvar a Shiemi de un grupo de demonios y que él era alabado por los compañeros de clase. Así que intentaba volver a concentrarse sobre la clase, pero notaba que había un chico que lo miraba molesto desde el primer día, algo que no entiende, pero notaba que aquel compañero tenía un aspecto bastante rebelde, y si no fuera porque ahora era un exorcista, seguramente ya lo hubiera invitado a pelear. Durante las siguientes clases, nuestro prota sigue teniendo bastante sueño y no demostraba mucha atención porque incluso se quedaba dormido, lo que molestaba a Ryuji, quien lo miraba a la distancia. Pero una vez llega la clase de Yukio, este les entregaba los resultados de los exámenes, donde Shiemi se asombra porque ella no obtuvo una buena calificación, y Yukio le dice que falló por ponerle nombres diferentes a los que eran de muchas plantas. Esto hace que Rin se le burle, pero se impacta demasiado porque ve que en su caso solo obtuvo 2 puntos de 100, así que su hermano le recuerda que debe estudiar más, y en ese momento Ryuji comenta que le enfermaba la gente así, ya que mostraba su examen en donde sacó 98 puntos, lo que asombraba a Rin, quien no entiende cómo pudo conseguir tantos puntos en este examen, y el chico le responde que los que estaban allí sí estaban interesados en volverse exorcistas y no eran como él, que solo se quedaba dormido en clases. Pero Rin le responde que no era bueno con la teoría y la práctica la aprendía mejor, pero los demás los apartaban para que no llegaran hasta una pelea. Minutos después, Rin no comprende cómo aquel chico alardeaba tanto, y su hermano le dice que Ryuji era uno de los genios más prometedores porque también fue aceptado con una beca. Además, parece que es el siguiente líder de un famoso templo en Kioto, así que le recomienda a Rin que aprenda un poco de aquel chico, porque parece que este sí se esfuerza bastante, aunque en ese momento se marchaba pues tenía que ir a dar otra clase. Así que dejaba solo a nuestro prota junto con Shiemi y no sabe cómo actuar con ella, así que nervioso le pregunta si terminó la escuela normal, y ella le dice que en realidad no pudo hacerlo porque se le dificultaba mucho socializar, lo que asombraba a Rin porque en este aspecto se parecen bastante. Y mientras hablaban, Shiemi se acerca porque le gustaría ser su amiga, ya que ella no tiene a nadie a la cual poder llamar amigo. Pero mientras ella le tomaba la mano, justo llegaba Ryuji, quien se burlaba porque si era cierto que ambos estaban coqueteando, lo que también molesta a Rin, ya que le reclama que no era lo que él cree e incluso puede asegurarle que no eran ni amigos, sorprendiendo un poco al chico. Y nuestro prota le dice que además no podría decirle nada cuando tiene a esos dos fanáticos a su lado, comentario que molestaba a Ryuji y su rivalidad comenzaba a crecer.
Un rato después, en clases de física, ambos competían en una carrera donde unos monstruos los perseguían, pero nuestro prota no dejaría que Ryuji le ganara y este pensaba lo mismo acerca de Rin, mientras que los demás compañeros miraban asombrados la velocidad con la que competían, pero Ryuji incluso pateaba a nuestro prota para tumbarlo y eso hace que el demonio se acercara al chico, razón por la que el maestro termina la prueba de manera abrupta diciéndoles que podría terminar muy mal si seguían así. Además, llamaba a Ryuji para hablar en privado porque muchos en la academia esperaban demasiado de él y no debería involucrarse en problemas, algo que el chico aceptaba pero no entendía porque solo lo reprendía a él cuando la discusión fue entre los dos, así que el maestro le dice que Rin fue aceptado en esta academia por petición del director y parece que es un caso especial, razón por la que lo mejor es que no se involucre mucho con aquel chico, mientras que nuestro prota hablaba con los dos amigos de Ryuji quienes le pedían disculpas por la actitud de su compañero, pero es que este quería convertirse en un exorcista como fuera y ser quien venciera a Satán, lo que asombraba demasiado a Rin porque sus metas eran iguales, pero los chicos además le explican que hace 16 años hubo un evento llamado la Noche Azul donde cientos de clérigos fueron masacrados por Satán pues caían uno por uno emanando llamas azules que los consumían. Esto causó la destrucción del templo de ellos donde el padre de Ryuji era todavía un simple aprendiz y logró sobrevivir al estar toda la noche rezando sin detenerse, pero además con el pasar de los días intentó reconstruir el templo, pero debido a lo que ocurrió muchos apodaron el templo como un lugar maldito y por esto Ryuji ahora quiere convertirse en exorcista para demostrar que el templo no tiene ninguna maldición y ellos vinieron como apoyo pues esperaban servir de ayuda en ese propósito, lo que le daba curiosidad a Rin porque aquel chico provenía de un templo maldito. Minutos después, la clase continúa y Shiemi tiene muchos problemas para poder superarla porque se tropezaba constantemente, mientras que Izumo casi ni se esforzaba y cuando los demás participantes se preparaban, un teléfono suena, siendo el maestro quien contestaba porque su esposa lo estaba llamando, aunque se alarmaba y cuando colgaba le avisaba a los chicos que por ahora tendría que salir a una emergencia, así que les daba algunas advertencias porque no quería que nadie bajara donde estaban los monstruos y él luego volvería, aunque Ryuji se fastidiaba porque incluso los maestros parecían no tener compromiso con enseñar al igual que algunos estudiantes, pero Rin sabe que se refería a él y le dice que sí quiere ser un exorcista, lo que Ryuji no cree porque no demuestra convicción en ninguna de las clases y pensando en lo que el maestro dijo supone que es algún niño rico que el director aceptó, por lo que entonces le pide que demuestre su determinación ya que debería tocar a aquel monstruo y volver con vida, pues estos eran capaces de medir el miedo y la determinación en una persona, confesando que él también lo haría y si logra volver confiará en que sí quiere convertirse en exorcista, pero Rin responde que no aceptaría ni caería en su provocación porque no quiere morir. Además tienen la misma motivación para llegar a ser exorcistas y no hay un motivo por el cual pelear, pero Ryuji se molesta porque sus amigos le confesaran información suya a este chico y entonces comenzaba a sentirse humillado, algo que no le agrada porque recuerda cómo desde niño lo miraban a la distancia y él solo escuchaba rumores de ser el niño maldito, por lo que corría con su padre quien era rechazado también de diferentes casas y escuchaba cómo hablaban sobre el templo maldito que para muchos debería ser destruido, así que furioso no puede creer que opinen esto de su templo y su padre solo le pedía que no los escuchara. Además no tenía por qué pensar en ser el próximo líder del templo, sino que podía ser quien él quisiera y Ryuji lo negaba diciéndole que se esforzaría para ser el mayor exorcista del mundo y así vencer a Satán, lo cual desataba risas en su padre porque era un sueño bastante extraño, pero él confesaba que sí lo haría y que además reconstruiría el templo, por lo que ahora en este lugar no puede aceptar que dudaran de su sueño. Así que le avisa a nuestro prota que si no quiere hacerlo no hay problema, pero él sí lo hará, pues comenzaba a caminar en dirección de aquel monstruo y estando frente a este les dice que será quien venza a Satán. Esto hace que algunas chicas se rieran y estos recuerdos de las burlas constantes en su vida hace que comience a tener mucho miedo, por lo que aquel monstruo se alteraba y nuestro prota entonces salta sobre todos aterrizando frente a Ryuji cuando aquel monstruo abría la boca para devorarlo, pero tocando al monstruo nuestro prota le enviaba un poco de su poder demoníaco dándole la orden para que retroceda y el monstruo lo hace, así que se gira diciéndole a su compañero que debe dejar de actuar de esta manera porque él sería quien derrote a Satán. Entonces los dos comenzaban a discutir por quién sería el que lo consiga ya que su ambición era la misma y a la distancia Yukio guardaba su arma confirmando que Rin no desenvainó la espada ni demostró su poder demoníaco
demoníaco. Además, le avisaba que el poder de Satán parecía ser más difícil de conseguir para Rin de lo que esperaban, por lo que terminaba la llamada y Mephisto hablaba con su hermano Amaimon, quien venía desde Gehenna, y avisaba que muchos estaban preguntándose por qué el hijo de Satán estaba en Asha. Así que Mephisto le pide que le diga a los demás hermanos que él tenía a su hermano menor bajo su ala y que lo estaba ayudando a madurar, por lo que Amaimon se marchaba esperando que algún día regresara a Guineja, pero Mephisto pensaba que no lo haría porque preferiría disfrutar de una caja de juguetes como la que tenía frente a él. Luego de algunos días, nuestro prota despierta bastante tarde y se apresuraba a cambiarse porque llegaría tarde, aunque Yukio le confiesa que lo intentó despertar al menos 3 veces, pero no parecía poder despertarse, y Rin le pide que a la próxima lo intente al menos 4 veces, así que comía a toda velocidad porque había algo muy importante que debe hacer. Unos minutos después llegaba a la academia, donde todos ya corrían hacia unos puestos de comida y se molestaba porque había llegado tarde, pero al acercarse hasta los estantes tomaba un pan especial que quería comer y se asombra porque Ryuju también sostenía el mismo pan. Esto lo molestaba un poco y le pide al chico que le entregue su pan, pero este no se lo permitía. Entonces comenzaban una disputa por quién sería el merecedor de aquel pan, mientras que Yukio en cambio estaba viendo que había llegado tarde por aquellos bocadillos y un grupo de 3 chicas se le acercaban diciendo que ya se imaginarían algo así, por lo que le prepararon una comida especial para él, aunque Yukio no sabe qué hacer o cuál elegir y termina aprovechando que Rin estaba cerca para mentir diciendo que había quedado en comer con su hermano. Segundos después ya estaban en la cafetería, donde Yukio le agradece por salvarlo, y mientras él confesaba lo que sentía cuando aquellas chicas se le acercaban porque no quiere hacerlas sentir mal, nuestro prota estaba viendo ilusionado todos los platos que venden en este lugar y emocionado dice que quiere comer algo de esto, pero Yukio le avisa que eso es para los de la clase alta y lo lleva hasta una máquina donde puede pedir un boleto, dejando impactado a Rin porque los precios son exagerados y su hermano debía calmarlo para que no cometiera una locura. Luego de unos minutos, nuestro prota incluso le estaba reclamando a Mephisto que la comida era demasiado costosa y el director le recuerda que en esta academia solo se aceptaban a los mejores, por lo que tienen los mejores chefs y no pueden dejar un precio más barato. Pero entonces recuerda que ellos dos eran becados y les entregaba su mesada para que pudieran comprar lo que necesiten, dejando impactados a los chicos porque eran tan solo 2000 yenes para todo un mes. Welcome to Night City. Un momento después salen de la oficina y Rin no estaba de acuerdo porque con este dinero morirían de hambre, y Yukio le dice que igualmente él ganaba por su enseñanza a los principiantes y también como exorcista, aunque al ver la molestia nuestro prota le dice que tiene una idea para que puedan comer bien. Después de un rato ya estaban en un supermercado comprando lo necesario para preparar sus comidas y Yukio le decía a nuestro prota que podía utilizar la cocina del dormitorio porque en el edificio donde ellos estaban no había nadie más, así que nuestro prota acepta cuando su hermano lo convence diciéndole que las chicas se interesarían mucho en él si cocinaba, por lo que aquella misma noche empezaba a preparar las cosas necesarias para el siguiente día y cuando eran las 12 se marchaba un poco extrañado porque una olla había caído sola. Al siguiente día, mientras Yukio se terminaba de lavar la cara, es golpeado por Rin, quien le reclama que no debió comerse todo, pero el chico no sabe de lo que habla y luego de aclarar la situación, comprende que debe haber alguien más en este dormitorio. Entonces se daban cuenta que sí era verdad porque siempre tenían 2 platos servidos en la mesa sin saber quién lo preparaba, así que asustados corren a la cocina al escuchar que alguien estaba preparando el desayuno y con miedo miran que se trataba de Mephisto. Eso los extraña, pero el director les confiesa que él solo estaba reemplazando a quien les ha estado haciendo la comida, ya que se trataba de un Ukobach, que es su familiar, y debido a que ellos se habían metido en la cocina lo molestaron porque ese era su territorio, así que ahora se rehusaba a cocinar y entonces él sería quien lo reemplace hasta que el humor de aquel familiar mejore. Pero minutos después nuestro prota y su hermano miraban lo que Mephisto les preparó porque según él era una vena demoníaca, algo que los asustaba, aunque por el hambre Rin se lo devoraba y comenzaba a ver a su abuela al final del túnel. Lo que es irónico porque nunca conoció a su verdadera abuela. Luego de algunas horas, Rin terminaba de organizar la cocina reclamándole a Ukobach que todo había quedado en su lugar así que podía volver, aunque algunos utensilios eran arrojados hacia él y entonces furioso le dice que mejor ni vuelva porque no es el único que podía cocinar, lo que provocaba que en medio de un rayo aquel demonio aparezca.
Después de un rato, Yukio corría hacia el dormitorio porque tenía un mal presentimiento, pero al llegar entraba a la cocina viendo asombrado cómo su hermano caía al suelo y Mephisto desde lo alto de un armario felicitaba a su familiar y a Rin por tan espléndida batalla, confesando que ambos dieron lo mejor de sí y demostraron sus habilidades en la cocina. Incluso Rin le confiesa a Luko Bach que sus platillos estaban buenos y este le devuelve el cumplido, por lo que ambos deciden unirse para preparar de ahora en adelante los almuerzos perfectos. Al siguiente día, Yukio disfrutaba su comida y las chicas de antes se acercaban curiosas, así que este comenzaba a decirles que fue su hermano quien le preparó la comida y Rin a la distancia se imaginaba cómo lo buscarían al saber que sabe cocinar. Pero la realidad es muy distinta porque ellas solo lo miraban con miedo ya que se parece al loquito del centro y al final Rin termina comiendo solo y llorando bajo un árbol. Unas horas después regresaba a casa cuando nota que Shiemi estaba en la entrada y la saluda, por lo que la chica mira que Yukio se asoma por la ventana y le avisa que trae unas hierbas que les pidió, así que el chico le pedía que entre y que tomen algo de té, por lo que ella lo hace y al mismo tiempo afuera del dormitorio las tres chicas interesadas en Yukio no entendían quién era aquella chica que había dejado entrar, pero esperarían a que saliera para ellos poder darle la comida a Yukio. Luego de algunas horas, Shiemi se despide de ellos porque ya era tarde y Yukio le dice que tiene una llave que la llevaría directo hasta su casa para que no camine demasiado, algo que las chicas de afuera no sabían y esperaban casi hasta la medianoche. Aunque cansadas de esperar tanto, deciden entrar ante la posibilidad de que Shiemi se hubiera quedado a dormir con Yukio. Entonces entraban buscando la habitación y al pasar por la cocina se acercan curiosas porque olía bastante bien, pero al ver que en la nevera estaba aquella cantidad de platos se llenaban de celos imaginando que fue Shiemi quien los preparó y que seguramente por este motivo Yukio no come lo que ellas le ofrecen. Así que molestas comienzan a arrojar toda aquella comida a la basura, lo que hace que Luko Bach se enfurezca demasiado y en este momento las chicas gritaban con horror despertando a Rin y a su hermano, quienes al llegar a la cocina ven que aquel Luko Bach estaba transformado y emanaba un gran poder. Incluso notan que planeaba preparar a aquellas chicas y cuando nuestro prota intentaba detenerlo era impactado contra una pared, pero rápidamente se repone recordándole a Luko Bach que su felicidad es que los demás disfruten de su comida, algo que él mismo entiende porque vivió lo que era comenzar y que muchos no disfrutaran de lo que preparaba, pero cuando una sola persona lo elogió, él decidió hacer su mejor esfuerzo y le avisa a Luko Bach que si continúa así nadie comería sus comidas, por lo que el demonio se calmaba y nuestro prota entonces escuchaba los lamentos de las chicas, comprendiendo que ellas se quejaban porque Yukio no quiso comer lo que prepararon, así que obliga a su hermano para que coma todo lo que ellas habían hecho y de esta manera poder arreglar aquel problema. Al siguiente día Yukio recibía algunos días de descanso por todo lo que había pasado y para celebrarlo, Rin junto con el Luko Bach le traían un banquete que le daba náuseas de inmediato a Yukio después de todo lo que había comido la noche anterior. Luego de unos días, Shiemi se preparaba para ir a su escuela y su madre le preguntaba si ya había conseguido hacer algún amigo, algo que ella confirmaba y con una sonrisa salía de su casa, aunque en el camino se entristecía porque le estaba mintiendo a su madre, pues recordaba cómo Rin le había dicho a los demás que ella no era su amiga, pero se motiva porque no puede darse por vencida aún y ahora debe conseguir al menos un amigo, así que al entrar en el callejón de los salones miraba que dos compañeras iban adelante, así que intentaba llamarlas para hacer pero tropezaba y terminaba en el suelo, lo que molestaba a Izumo, mientras que la otra chica solo le pedía que tuviera un poco más de cuidado y se marchaban, aunque nuestro prota llegaba preguntando qué sucedía y Shiemi simplemente responde que no era nada. Unos minutos después y ya en clases, Yukio les avisa que pronto serían las vacaciones de verano y luego de eso tendrían que comenzar con el entrenamiento especial para convertirse en exorcistas, pero antes de esto deberían completar varios exámenes de alto nivel y además llenar un formulario donde deben poner sus aspiraciones, la clase y el título al que aspiran, lo que confundía bastante a Rin, quien cuando Shiemi le explicaba no conseguía entender nada de lo que decía, por lo que minutos después iba con Ryuji y su grupo de amigos preguntando a qué se referían con los títulos, lo que asombra a aquellos chicos porque no parece saber mucho y con él le dice que los títulos son el rango que se puede obtener para ser exorcista y que hay de varias clases como dragón, doctor o caballero. Incluso Yukio es un doctor y dragón, asombrando a Rin, pero pregunta qué significaba dragón y Ryuji no puede creer que en serio nuestro prota no sepa nada sobre estos temas, ya que la clase dragón son aquellos que pueden usar armas a distancia, mientras que Kone le dice que los Arias son aquellos que usan
usaban cantos y rezos bíblicos como armas. Incluso Ryuji dice que estaban los caballeros quienes siempre usaban las espadas y esto le interesaba a Rin porque cree que sería lo más apto para él, lo cual los chicos confirmaban porque siempre estaba llevando una espada. Mientras que Shiemi miraba algo triste, que Rin sí lograba hacer amigos con facilidad, mientras que ella no pensaba quedarse atrás. Luego de algunas horas estaban en una clase con un maestro quien les enseñaba un círculo de invocación y pronunciando unas palabras en medio del círculo aparece un demonio en forma de perro infernal. Esto asombraba a todos, pero el maestro les dice que entre los exorcistas también estaban los domadores, que son bastante raro encontrarlos porque requieren una fuerte voluntad para de esta manera poder someter a un demonio, y a cada uno de ellos les entregó una hoja con un círculo mágico para que intenten una invocación y así sabrán quién tiene el poder como domador. Así que Shizumo, quien lo intentaba de primeras, logrando que dos zorros blancos aparezcan a su lado y todos en la clase se asombran. Incluso el maestro la felicita porque parece tener una buena aptitud y Shiemi se motiva para intentarlo también, consiguiendo que a los pocos segundos un pequeño brote de una planta aparezca sobre ella y le parece bastante tierna, mientras que el maestro le dice que es un retoño de hombre verde, así que tenía potencial, y Shiemi se emociona creyendo que es la mejor oportunidad para poder hablarle a Izumo, pero esta solo le respondía irónicamente que era bastante tierno y muy pequeño, aunque Shiemi lo interpretaba de una manera más amigable, mientras que el maestro les explicaba que los demonios invocados pueden irse en contra de su amo si su voluntad se quebranta, y en estos casos lo mejor era destruir el círculo mágico con lo que los invocaron. Una vez terminaba la clase, Shiemi seguía a Izumo y Noriko, quien le decía a su amiga que esta chica las estaba llamando, pero Izumo simplemente la ignoraba, y cuando Shiemi se acercaba insistiendo mucho más, esta se giraba gritándole el por qué la buscaba tanto, lo que asombraba a la chica, pero le confiesa que en realidad solo quería preguntarle si podrían ser amigas, pues no tiene ninguna. Esto le daba una idea a Izumo, quien aceptaba y a cambio le entregaba su bolso para que lo cargara, pues se sentía muy débil. Además, se supone que las amigas se ayudaban entre sí y Shiemi aceptaba con gusto, mientras que nuestro prota miraba todo lo que sucedía y no le agradaba mucho que ella fuera como un asistente. Luego de unos días, Rin seguía notando cómo Shiemi solo era usada como la chica de los encargos de Izumo y se lo comentaba a su hermano, pero no cree que a este le importara mucho y esperaba que llegaran los demás para iniciar con la semana del campamento que tendrían en su dormitorio. Aunque cuando todos los demás compañeros llegaban, Rin no puede evitar mirar molesto como Izumo le pedía a Shiemi que cargara todas sus cosas y hasta Noriko no entendía por qué lo hacía, pero la chica solo respondía que le gustaba ayudar a sus amigas. Unas horas después terminaban unos exámenes y nuestro prota avisa que iría a darse un baño, algo que las chicas también deciden hacer, aunque Renzo dice que sería una buena oportunidad para espiar, olvidando totalmente que el maestro de ellos estaba justamente a su lado. Tú no has visto nada. Ok. Mientras que Shiemi se emocionaba porque estaría junto con sus amigas, y en este momento Izumo se disculpa pero no quiere que se bañen juntas, así que lo mejor es que las espere allá afuera y podría conseguirle algo de jugo para cuando ellas salgan, lo que dejaba algo impactada a Shiemi, y Rin llegaba preguntándole si todo estaba bien, pero ella lo confirmaba, y cuando planeaba irse, nuestro prota le dice que no debe seguir siendo simplemente la chica de los encargos de Izumo, pero Shiemi responde que ella estaba intentando ayudar a sus amigas porque no quiere que todo el tiempo la estén ayudando a ella y se siente bien siendo de utilidad, algo que no esperaba que él le entienda porque hacía amigos muy fácilmente y se marchaba, dejando algo asombrado a nuestro prota. Mientras tanto, Norika le decía a Izumo que estaba siendo muy dura con Shiemi, pero su amiga responde que en realidad no la ve como una amiga, sino que aprovecha que hace todo lo que le pida, muy diferente a ellas dos que son mejores amigas, y le agradece demasiado que la acompañara para convertirse en exorcista, recordando cuando era más pequeña y los demás chicos se burlaban en la escuela porque ella decía ver fantasmas, pero solo Noriko se decidió acercarse para hablarle y ayudarla sin importar lo que dijeran los demás. Desde allí comenzó su amistad y ella le promete que mientras estén juntas todo estaría bien, pero Noriko le confiesa que justamente de esto quería hablarle porque ha estado pensando en dejar la academia, ya que no cree que pueda ser exorcista, pues muchas cosas le daban bastante miedo y además es difícil para ella estudiar este tipo de temas, sumado al hecho que no le agradaba ver cómo trataba a las demás personas con tanta superioridad, y aunque es su amiga se disculpaba porque no puede aceptar la forma en cómo actúa, justo cuando nota que algo cae sobre ella y las dos miran horrorizadas como un
un ghoul estaba en el techo. Así que nuestro prota junto con Shiemi escuchaban los gritos de las chicas y Rin sin dudarlo corre hacia ellas pidiéndole a Shiemi que busque a Yukio, mientras que Izumo invocaba a aquellos dos lobos para que le ayudaran, pero comenzaba a recordar las palabras de Noriko y no sabía si podía considerarse una verdadera amiga. Aquella duda hace que los demonios se vuelvan en su contra porque su voluntad disminuía. Justo cuando Rin llega golpeando a los espíritus y le ordena que rompa aquellos papeles, así que ella lo hace y nuestro prota no sabe muy bien cómo detener a aquel ghoul, pero Shiemi llegaba también pidiéndole que moviera el demonio para ella poder ayudar a Noriko. Entonces Rin empujaba a aquel demonio que empezaba a llamarlo su príncipe, pero mientras ellos luchaban cuerpo a cuerpo y destrozaban algunos cristales, Shiemi empezaba a ayudar a Noriko, pensando que necesitaba algo de aloe para poder curar a su amiga, y justo en este momento Ni, su familiar, aparece entregándole algo de aloe, asombrando a las chicas, y nuestro prota en cambio escuchaba como aquel ghoul se disculpaba porque solo seguía las órdenes de su amo. Entonces Rin supone que hablaba de Satán, y cuando estaba por tomar su espada justo llegaba Yukio disparando y ahuyentando a aquel ghoul, pero Rin le reclamaba que se demoró bastante y su hermano dice que al menos llegó a tiempo. Además revisaban a Noriko, quien justo despertaba gracias a la ayuda de Shiemi, y nuestro prota iba con Izumo, quien estaba llorando desconsolada porque no pudo ayudar a su mejor amiga y seguramente ahora debería odiarla, pero Rin entonces le daba parte de su ropa para que se cubriera y pudiera irse a descansar. Mientras que aquel ghoul llegaba con el maestro Igor y se le burlaba porque un exorcista estaba bajo el mando de los demonios. Esa noche, Izumo tiene una pesadilla recordando parte de lo que sucedió y algunas cosas que le hacían sentir incluso peor, por lo que despertaba asustada, y ya la mañana siguiente, mientras que Rin se terminaba de cepillar, ella lo saludaba. Además, le pedía que no le dijera a nadie que la vio llorando y también le agradece porque si no fuera por su ayuda, no sabe qué le hubiera sucedido a su amiga, así que le entregaba la prenda que le dio en la noche anterior y Rin se asombra porque la haya lavado, así que le confiesa que es mejor de lo que se imaginó, y cuando Yukio llega, juntos se iban hasta la habitación de Noriko. Allí Yukio la revisaba y dice que ya pasó lo peor, por lo que ahora solo necesitaba descanso hasta que la fiebre bajara. Luego se marcha junto a nuestro prota, quien le preguntaba cómo fue posible que un ghoul se infiltrara si se supone que este lugar tiene altos niveles de seguridad, pero Yukio responde que algunos demonios de alto nivel consiguen infiltrarse y aún lo siguen buscando. Por este motivo deberían estar alerta. Mientras que Noriko le hablaba a su amiga diciéndole que definitivamente dejaría la academia intensiva porque ya comprobó que no era lo suyo, aunque no quiere que Izumo se sienta mal porque ella era como si fuera un pez fuera del agua y confía que vería a su amiga triunfar sin importar qué suceda. Rin por su parte recordaba lo que aquel demonio le dijo y no puede dejar de pensar quién era el amo de aquel monstruo, pues sería extraño si Satán lo quisiera eliminar, y recuerda que su padre le advirtió sobre que ahora muchos irían tras él. Aunque Shiemi llegaba de sorpresa asustándolo y luego de calmarse un poco, nuestra prota termina ayudándola en la tarea de extender las sábanas, pero no entiende por qué ella tenía esta tarea, mientras que Shiemi le dice que lo hacía porque quiere ser de utilidad para todos los demás. Unas horas después ya estaban en clases donde una maestra les hablaba sobre los versos fatales con los que la gran mayoría de demonios caen muertos si se usan correctamente, así que le pedía a Izumo que le dijera el verso que había dejado como tarea en la clase anterior, aunque la chica estaba sumida en sus pensamientos y reacciona tarde disculpándose, pero al intentar recitar la frase no lo consigue pues se le había olvidado, y esto extrañaba a la maestra porque no es nada común en ella. Entonces le pide a Ryuji que continúe y el chico lo hace de manera perfecta, asombrando a toda la clase, y cuando la maestra se marchaba, Rin le decía que era bastante bueno memorizando, algo de lo que Ryuji estaba orgulloso, ya que no se le olvidaban como a otros de la clase, e Izumo se levanta sabiendo que estaba hablando sobre ella, pero le dice que los Aria simplemente son unos cobardes que necesitaban que los protejan mientras recitaban sus versos, y comenzaban una discusión entre los dos chicos, reclamándose por las metas de cada uno y las motivaciones para ser exorcistas. Incluso Ryuji sujetaba a Izumo del uniforme, y cuando Rin intentaba detenerlos justo llegaba Yukio, el cual les dice que aprenderían a no luchar entre ellos. Unas horas después estaban en el dormitorio donde cada uno de ellos tenía una piedra bastante pesada encima, y los demás le explicaban a Rin que se trataban de espíritus menores que enviaban una gran carga sobre sus cuerpos, mientras que Yukio les dice que las peleas o disputas entre compañeros no eran nada buena, porque los exorcistas nunca deben luchar solos y aunque sea deben ser grupos de 2 personas, pero si estos se llegan a pelear o estaban distantes podía significar la muerte de uno de ellos, así que deben aprender a relacionarse. Por este motivo
motivo avisa que saldría unas 3 horas a una misión menor y les dejaría allí encerrados para que puedan recapacitar, ya que bloquearía las puertas de las salidas y además de añadir una protección divina extra. Por este motivo espera que se lleven mejor para cuando vuelva y se marchaba. Así que Ryuji comenzaba a decir que si estaban en esta situación era por Izumo, quien le reclamaba que él fue el que comenzó. Esto molestaba a Rin porque siempre estaban peleándose y dejándolo en medio justo cuando la energía se iba en todo el edificio. ¡Sáquenme de Venezuela! Algo que los asustaba un poco, pero notaban que en todas las demás partes de la ciudad sí había energía y se preguntan si Yukio lo hizo a propósito. Pero Renzou es el primero en levantarse diciendo que estas cosas le emocionaban mucho más y caminaba hasta la puerta, aunque rápidamente cerraba diciendo que necesitaba descanso pues creyó ver a un Gold, justo cuando la puerta es destrozada y Rin mira que sí se trataba de aquel mismo demonio, por lo que se asustaban y es Chiemi quien piensa que debe proteger a sus amigos, así que invocaba a su familiar y dándole una orden creaba una red de raíces que atravesaban a aquel Gold dejándolo inmovilizado, por lo que Rin la felicita ya que consiguió detenerlo, aunque nota que este demonio seguía moviéndose e incluso una parte de él cae al suelo, así que se asusta y comienza a pensar en un plan, pero nota que Chiemi caía de rodillas tosiendo y los demás compañeros empezaban a debilitarse. Entonces es Izumo quien le dice que eso lo causa el Gold con sus fluidos pues les afectaban, y nuestro prota, sabiendo que a él no le hace nada, decide que tiene que conseguir ayudarlos, por lo que avisa que sería la carnada de aquel Gold, así que ahora ellos deberían buscar una manera para poder escapar, y segundos después ya corría trayendo al Gold para que lo siguiera, mientras que los demás chicos estaban asombrados, pero Ryuji les dice que no pueden irse porque el Gold se había dividido en 2 partes y una seguía allí intentando acercárseles. Por este motivo no pueden huir, y menos cuando Chiemi estaba dando todo de sí para salvarlos, así que es Koun quien le dice que podían usar versos fatales y Ryuji no sabe cuál funcionaría contra un Gold, pero estaba seguro que aquel verso está ya en el libro de Juan y deberían recitarlo por completo. Entonces Koun dice que se sabe los primeros 10 capítulos y Ryuji acepta porque en su caso recitaría desde el capítulo 11, mientras que Izumo niega que sirva porque serían demasiados versos y además aquel Gold se enfocaría en ellos dos, pero Renzou preparaba un báculo para poder protegerlos e Izumo solo miraba como ambos chicos empezaban a recitar los versículos bíblicos. Nuestro prota por su parte corría hasta la zona eléctrica buscando poder iniciar el sistema eléctrico porque con la luz aquel demonio se haría más débil, aunque cuando estaba por encender el sistema el Gold lo sujetaba y comenzaba a enviarlo a la distancia, pero nuestro prota se movía intentando esquivarlo y llegar nuevamente hasta los fusibles, aunque aquel Gold no se lo permitía y al final Rin terminaba liberando su poder para alejar un momento a aquel demonio, aunque escuchaba una voz diciendo que justamente esto era lo que buscaba ver, pues suponía que no mostraría su poder en público ni su identidad como hijo de Satán, asombrando a Rin porque era el maestro Igor. Mientras tanto, sus compañeros seguían intentando acabar con aquel Gold, pero Ryuji ya estaba en el último capítulo del libro de Juan y justo Chiemi terminaba cayendo inconsciente al suelo porque no resistía más. Entonces Renzou, como podía, intentaba alejar a aquel demonio, mientras que nuestro prota no entiende por qué un maestro lo habría descubierto y supone que es quien estaba detrás del incidente que tuvieron el día de ayer, algo que Igor confirma y ahora quiere que le demuestre aquel poder demoníaco, pero Rin le advierte que no perdonaría lo que hizo y con un corte comenzaba a quemar aquel Gold para que desaparezca. Mientras que lo hacía, aquel maestro aprovechaba para escaparse y cuando nuestro prota lo nota no sabe qué se hizo, pero sus compañeros seguían luchando mientras que Izumo le preguntaba a Chiemi si estaba bien, aunque la chica le devolvía la pregunta porque no parecía ser la misma de siempre y aquellas palabras sorprendían a Izumo, quien sabe que tiene razón, por lo que invocaba nuevamente a aquellos 2 zorros quienes no entienden por qué los llamó de nuevo, pero Izumo con su voluntad recuperada y una decisión firme les ordena que la obedezcan, consiguiendo rodear al demonio e inmovilizarlo por algunos segundos, aunque al igual que la defensa de Renzou no sirvió de mucho y este Gold consigue levantar a Ryuji, el cual seguía recitando los últimos versos bíblicos, pero la luz se encendía en este momento debilitando un poco al fantasma y le daba el tiempo a Ryuji de terminar los últimos versos, consiguiendo que aquel demonio desaparezca y todos podían relajarse porque ganaron, aunque Rin llegaba alegrándose porque estuvieron bastante bien ya que no sabía que había otro Gold, mientras que Ryuji le reclamaba el hecho de que se había ido solo contra uno de aquellos demonios y en cambio Izumo le agradecía a Chiemi por haberlo salvado, aunque lo hacía a su manera, pero la chica le entendía y se alegraba.
Un momento después, Yukio regresaba y nuestro prota se sorprendía al ver que lo hacía junto con Igor, por lo que cuando estaba por avisarle a su hermano que este hombre era un enemigo, era golpeado con mucha fuerza y al mirar quién lo hizo se extrañaba, pues era Mephisto, quien saludaba a todos los demás diciéndoles que los felicitaba porque aprobaron, explicándole que claramente un demonio de aquel nivel no se infiltraría en la academia y esto fue solo una prueba para sus exámenes finales, así que varios exorcistas más salen de diferentes partes de los dormitorios y Mephisto les pide que lo revisarán a todos, porque luego incluso le darían los resultados del examen. Luego de unos minutos, los chicos se reúnen hablando de lo increíble que fue que todo resultara ser un simple examen sorpresa, pero Kon se preocupa porque no sirvió de mucho en el combate, mientras que Izumo le dice que lo hizo bien porque trabajó en equipo con los demás, mientras que ella seguramente tendría la peor nota porque no supo trabajar junto a ellos, y todos llegan a la conclusión que los otros dos chicos son quienes en realidad tendrían la peor nota porque no los vieron hacer nada en ningún momento. Pero mientras Rin les reclamaba, notan que Shiemi se despertaba algo confundida y pregunta de qué estaban hablando, así que ellos le explican que todo fue un examen y seguramente ella será quien tenga la nota más alta porque con su sacrificio y dedicación no tienen la menor duda, incluso le agradecen porque su esfuerzo los hizo unirse y avergonzada Shiemi solo les agradecía, mientras que los demás comienzan a preguntarle a Rin cómo fue que consiguió derrotar a Kate Gould él solo, mientras que nuestro prota dice que usó una espada y todavía hay muchas cosas que para ellos era un enigma, pero Izumo pensaba en su mente que eso es muy extraño, pues un solo estudiante pudo llegar a eliminar a un demonio de aquel nivel. Mientras tanto, Yukio se reunía con Igor porque tenía algo que decirle, pues las acciones que tuvo hace poco rompieron los códigos que habían establecido y pusieron en riesgo a su hermano, incluso al punto de casi revelar su secreto ante todos los demás, ya que muy pocos conocen el verdadero poder de Rin, mientras que Igor le dice que simplemente seguía las órdenes de Mephisto, quien le pidió que atacara con todas sus fuerzas como si quisiera acabar con la vida de aquel chico, lo que asombra a Yukio porque no esperaba algo así, pero Igor le dice que esa prueba era para la orden y así comprobar si Rin le servía como arma a la misma orden. Luego se marchaba y Yukio le avisa que su hermano tiene un gran control sobre sus poderes, así que no debían subestimarlo, pero Igor responde que no tiene interés en hacerle daño y solo seguía las órdenes del director. Unas horas después, Shiemi ya estaba en su casa hablando con Ni porque lograron demostrar que son fuertes y recibieron muchos halagos, justo cuando Yukio entraba en el salón preguntando por su madre y ella le explica que no estaba disponible porque había salido a comprar algunas cosas, así que Yukio le explica que venía para hablar justamente sobre su futuro en la academia, lo que sorprende a Shiemi, quien confiesa que al principio solo buscaba ser amigos y no pensaba en serio en convertirse en una exorcista, pero Yukio le recuerda el día en que se conocieron, ya que él se había acabado de graduar como exorcista y también estaba muy nervioso cuando entró junto con Shiro a la tienda, pero entonces su madre la llamó a ella para que lo saludara, pues tenían la misma edad, aunque ella estaba muy avergonzada y solo pronunció unas pocas palabras para luego marcharse, pero al salir de aquel lugar ella le daba un trébol de 4 hojas y tuvieron así la primera charla. Entonces Yukio le confiesa que él siempre ha sido bastante miedoso y ha sido Rin quien lo ha estado protegiendo en muchas ocasiones, pero esto era en su niñez porque ahora deben aprender a tomar riesgos solos, y es sobre lo que quiere que hable con su madre, porque si acepta seguir en los estudios su vida ya estaría en riesgo y deben tener el permiso de su tutora, aunque eso hace que recuerde lo que le dijo Igor, porque se suponía que todos los estudiantes estaban seguros, pero su hermano fue el único que no lo estuvo, así que se levanta disculpándose ya que en su mente sabe que algo no estaba bien y tenía un mal presentimiento. Un rato después, mientras que Rin dormía, Igor llegaba hasta la habitación y con su arma apuntaba a la cama atravesándola, pero se asombra al ver que allí no había nadie y siente como un arma le apunta porque Yukio le reclama ya que le había dicho que no le haría daño a su hermano, justo cuando Rin era despertado por Shiemi y entonces escuchaba unos disparos desde arriba, pues Yukio comenzaba a luchar contra Igor, el cual usaba sus invocaciones para enviar varias manos demoníacas, mientras que Yukio con efectividad las eliminaba, llegando entonces esta persecución hasta la azotea, donde Igor lograba tumbar a Yukio y le pide que mire su más grande invocación, pues de un círculo mágico aparece una bestia demoníaca bastante poderosa y Yukio intentaba dispararle pero no conseguía hacerle nada, incluso era golpeado en más de una ocasión y cuando intentaba acercarse terminaba perdiendo el conocimiento al ser enviado contra un muro, pero en este momento una espada hiere a aquel monstruo y Rin saltaba con su poder demoníaco hacia Igor porque sí era un enemigo, aunque este usaba agua bendita para repelerlo, asombrándose
porque sí funcionara. Justo en aquel momento, el demonio sujetaba con fuerza a nuestro prota intentando quitarle la cabeza, aunque en un momento el mismo demonio desaparece, pues Yukio consiguió borrar parte de la runa que había en el suelo, y además nuestro prota usando su espada la dejaba contra el cuello del maestro preguntándole cuál era su verdadera intención. Entonces Igor lo mira fijamente diciéndole que es un sobreviviente de la Noche Azul, pues en aquella ocasión fue poseído por un momento por Satán y perdió uno de sus ojos, mientras que además perdió a toda su familia, pues Satán los eliminó cuando lo tenía poseído, y desde entonces se prometió que no perdonaría nunca lo que le sucedió, mucho menos a ningún demonio, o en este caso al mismo hijo de Satán, ya que no le importaba si pierde la vida en su intento para eliminarlo, y atravesaba a Rin con una de sus invocaciones, pero nuestro prota no se movía y le decía que estaba dispuesto a aceptar que quiera enfrentarlo. Incluso guardaba su espada, pues lucharían las veces que fueran necesarias, pero lo que no quiere es que personas inocentes se vean involucradas, mientras que Igor, bastante debilitado por la sangre que perdió, decide marcharse, avisándole que no sería el único porque hay muchos más que tenían el mismo plan y debe estar preparado. Luego se marcha y en las escaleras se encontraba con Shiemi, aunque la chica quedaba impactada al ver las heridas de su maestro y la actitud de este, quien solo la ignoraba, pero nuestro prota le mostraba a su hermano cómo se regeneraba rápidamente y supone que esto era por su poder, aunque justo Shiemi llegaba preocupada al ver la mancha de sangre en su abdomen y le pide que se acueste para ayudarlo, algo que Rin hace, y ella con ayuda de Ni usaba algunas plantas para curarle la herida. Además, mirando a Yukio le dice que ya lo decidió porque sí se convertiría en exorcista, asombrando al chico porque su hermano siempre fue mejor que él para convencer a las personas. Al siguiente día, Mephisto felicitaba a todos los miembros de la clase porque aprobaron el examen y podrán seguir en la academia como exorcistas, así que para celebrarlo podrían ir a un local a preparar una buena comida. Entonces, un rato después, los chicos ya hablaban y disfrutaban su momento, pero Yukio estaba hablando con el director, el cual se disculpaba por lo que hizo Igor y promete que no volverá a suceder, pues este se dejó llevar por sus emociones, algo que Yukio le agradece, mientras que Mephisto llamaba a su hermano para que viniera porque parece que Igor no logró conseguir el objetivo, así que luego colgaba y a Maimon se comenzaba a preguntar qué tan fuerte sería Rin para que su padre y su hermano estuvieran tan interesados en él. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Luego de unos días llegaba el verano y nuestro prota se sentía agotado por tanto calor en este lugar, pero mientras tanto unos oficiales que custodiaban la entrada miraban a Kuro, quien se movía desde hace unos días, pero entre ellos murmuraban porque seguramente aquel familiar ya se había percatado de la muerte de su amo, y si esto sucedía es posible que pronto termine convirtiéndose nuevamente en un demonio salvaje. Minutos después, Rin llegaba con su hermano quejándose por el calor que hacía allí y que deberían instalar aires acondicionados, pero Yukio lo niega porque las instalaciones son muy antiguas para esto y preguntaba por el agua mineral que le había encargado, aunque nuestro prota se disculpa porque se le olvidó y su hermano le pide que siguiera con sus trabajos, pero Rin se molesta porque después de unos minutos no consigue concentrarse, así que no entiende qué sentido tiene estar allí si ya era un ex-wire, y además no le agradaba saber que estaba en lo más bajo de la tabla como exorcista, mientras que preguntándole a Yukio sabe que este se encontraba en el rango intermedio, pero nuestro prota se pregunta cuánto se tardaría alguien en poder llegar al nivel de paladín, que era el más alto de todos, ya que supone debe aceptar demasiadas misiones, y Yukio molesto le dice que en el mundo solo un exorcista puede llegar a tener aquel rango. Además, no debería aspirar hasta algo así cuando depende en su gran mayoría de solo su poder de Satán para regenerarse, y si lo que quiere es ser más fuerte debería demostrarlo, pero Rin le dice que no hay nada de malo en cómo lucha y estaba regañándolo como lo hacía su padre, comenzando una discusión que terminaba con Rin dañando las gafas de Yukio, el cual se llenaba de ira por lo que acabó de hacer, pero nuestro prota solo se burlaba porque era gracioso que perdiera sus gafas, y antes que su hermano pueda decirle algo recibió una llamada, así que se levantaba para irse y sacaba otras gafas de su reserva que al parecer es ilimitada. Here comes the money. Here we go. Luego de un rato, Yukio llegaba hasta unos oficiales presentándose y nuestro prota lo seguía, pero Yukio se negaba a dejarlo acompañarle y Rin le dice que ya era demasiado tarde porque escuchaban un ruido, así que comenzaban a correr mientras que uno de los exorcistas le explica que se trataba de Kuro, el guardián de la Puerta del Sur que perdió el control. Así que miraban cómo sobre un cartel estaba aquel demonio descontrolado y Rin lograba entender que decía que eran mentirosos, aunque hablaba con los guardias quienes explican que estaban hablando sobre la muerte de Shirou y seguramente
seguramente Kuro los escuchó, pero Yukio les pide que se tranquilicen porque acabarían con este demonio y nuestro prota pregunta qué es lo que tiene que ver su padre. Entonces su hermano le explica que Kuro era el familiar de su padre y quien tenía un rol de guardián en la ciudad, algo que venía desde antes porque Kuro había sido venerado en una tribu desde hace muchos años por ser un eliminador de plagas. Incluso le hicieron un altar en su honor considerándolo un dios, pero con el paso del tiempo se olvidaron de su papel como guardián y cuando llegaron a destruir lo que había sido su hogar, Kuro se convirtió en un demonio, el cual su padre había conseguido dominar. Pero ahora habían varios exorcistas quienes intentaban dispararle sedantes o arrojarle agua bendita, aunque nada de esto funcionaba y solo conseguían que Kuro se enfadara mucho más. Aunque Rin seguía escuchando cómo Kuro los llamaba mentirosos y atacaba al grupo de exorcistas quienes intentaban por cualquier medio herirlo, pero nada de lo que intentaban funcionaba. Entonces Yukio y Rin llegaban junto a ellos alegrando a los exorcistas porque los estaban esperando y explican que nada de lo que usen funcionan contra este dios convertido en demonio. Además no conocen el verso fatal para eliminarlo y preguntaban a Yukio si sabe algo sobre cómo vencerlo, porque una de las chicas sabe que él estuvo junto al paladín Shirou cuando lo convirtieron en un familiar, porque en aquel tiempo Kuro se había desatado contra una constructora y luego de que chamanes y brujos lo intentaran expulsar fueron llamados ellos, así que Shirou fue el encargado de lidiar contra aquel demonio asombrando a todos porque solo veían cómo se acercaba y dialogaba con aquel monstruo, consiguiendo dominarlo y hacer un contrato para que fuera su familiar, lo que impactaba demasiado en Yukio y les dice que su padre solo le dejó un artefacto en caso de que algo así sucediera, por lo que supone se trataba de una granada especialmente modificada y no sabe qué tanto poder tenga, así que les pide que se retiren para poder usarla, alegrando a los exorcistas porque estarían a salvo, mientras que Rin sigue escuchando cómo Kuro les dice que son unos mentirosos porque Shirou es el más fuerte y nunca moriría, así que confiaba en que regresaría, pero los exorcistas empezaban a retroceder para llegar a un lugar más seguro y Yukio le pedía a nuestro prota que también se alejara porque aquella granada podría afectarle, aunque él le pregunta si era necesario eliminarlo y Yukio lo confirma porque en esta academia no hay ningún exorcista con el poder suficiente como para dominarlo, aunque nuestro prota le confiesa que Kuro solo estaba triste por la muerte de Shirou, algo que sabe porque era como una telepatía que había entre demonios y aún así su hermano dice que no pueden dejarlo en este estado, pero nuestro prota entonces le pide que le permita hacer algo y promete que no usaría su espada, ya que le demostrará que no solo depende de los poderes de Satán, sino que puede usar su cabeza, así que ante el asombro de todos caminaba hacia Kuro presentándose como el hijo de Shirou. Entonces comenzaba a repetirle que su padre en realidad sí estaba muerto y Kuro se niega que esto sea verdad, por lo que comienza a correr en su dirección y nuestro prota entonces usaba la cabeza, pero lo hacía literalmente golpeando con su cabeza, dejando en el suelo a Kuro y a pesar de haber sangrado un poco, Rin camina hacia aquel familiar diciéndole que parece le agradaba mucho a su padre. Por esta razón es que estaba tan triste y le dice que los dos son iguales, por lo que le ofrece que sean amigos y le extendía la mano, asombrando a Yukio porque recordaba lo que su padre le dijo en aquella ocasión a Kuro, pues entendía que le agradaban los humanos y que estaba molesto porque lo habían olvidado, así que le proponía que fueran amigos y le ofrecía un poco de sake como ofrenda, así que ahora tanto Yukio como Kuro veían a Shirou en nuestro prota con sus palabras y con sus gestos, así que Kuro comenzaba a recordar todo lo que vivió con su amo y lloraba al pensar que nunca más volvería a verlo, por lo que gritaba desahogando todo lo que sentía y volvía a su forma más pequeña, lo que conmovía a nuestro prota al verlo allí llorando tan desconsolado. Mientras tanto, Mephisto le preguntaba a su hermano qué opinaba sobre lo que vio y este le dice que vio muy poco como para poder decir algo, pero el director le explica que Rin siempre ha sido así y en lo que era mejor es en enojarse, pero Maimon responde que antes de pelear quisiera aprender un poco más sobre Japón, el que tanto ama, y decide marcharse para aprender un par de cosas, mientras que Igor le preguntaba al director si estaba seguro de aquel plan y Mephisto lo confirmaba porque su hermano estaba muy interesado. Unas horas después, nuestro prota estaba sentado junto a Kuro cuando Yukio llega avisando que por ahora logró convencer a los demás de que Kuro se convertiría en su familiar. Esto los tranquilizaba un poco más, pero Kuro tomaba el artefacto que tenía Yukio y le decía a Rin que olía como un regalo de los que le daba Shirou, por lo que Yukio lo abre asombrándose, pues era el sake de enredadera plateada y esto emocionaba a Kuro porque era lo que siempre le daba Shirou, así que el chico le servía un poco, entendiendo que su padre nunca buscaría eliminar a Kuro y nuestro prota dice que en realidad aquel viejo era alguien realmente increíble.
Luego de unos días, el verano estaba en su máximo esplendor y nuestro prota junto con Renzou e Izumo llegaban a una playa, por lo que Renzou los llamaba animado porque quería disfrutar mucho de la playa y de las buenas vistas. Además, esperaba que todos también disfrutaran al máximo, pero minutos después el chico estaba decepcionado que tuvieran que estar asando y vendiendo calamares en una tienda alejados de toda la buena diversión, pero Rin responde que en su caso no tiene problema porque igualmente se divertía, algo irónico para Renzou porque siempre lo hace sin importar que estuvieran recogiendo algas para crear medicinas. Además no entiende por qué solo ellos estaban allí, ya que si Izumo los ayudara seguramente venderían mucho más, pero en aquel momento la chica llega diciéndoles que no era necesario que ella los ayude porque no se le daba muy bien ser vendedora y ya hizo bastante, así que por ahora iría a descansar un poco en el mar, lo que le daba envidia a Renzou porque solo ella se divertiría y ellos en cambio recibirían la visita de su maestro Kaori. Izumo por su parte intentaba relajarse bajo la luz del sol porque hace mucho que no disfrutaba de aquella paz, aunque en este momento siente un calambre en su pierna y comenzaba a gritar, así que un chico que estaba cerca corre a ayudarla asustándola más porque la tomaba desprevenida y al final terminaban chocando sus cabellas y ella terminaba inconsciente. Luego de unos minutos, Izumo despierta cuando el chico se le acercaba y lo golpea porque no lo quiere cerca, pero Youhei le reclama que simplemente intentaba darle los primeros auxilios y mientras discutían, nuestro prota con Renzou llegaban alegrándose porque ella estuviera bien, aunque Renzou se asombra de que aquel pequeño la ayudara y Youhei, molesto por los comentarios, les dice que no importa su estatura sino que tan grande lo tenga. Bueno, es y no es. Usted me entiende. Avergonzando a Izumo, pero el chico les dice que su padre siempre le repetía que mientras su corazón sea más grande no debería sentirse pequeño, aunque notaban en ese instante que habían algunas personas corriendo y ellos iban directamente hacia el faro donde notaban una gran mancha oscura en el mar. Esto los extraña, pero un sacerdote les dice que se trataba del demonio del mar que la profecía avisaba y el cual destruiría la aldea, así que los guiaba hasta un santuario donde uno de los sacerdotes dibujó al demonio, el cual es un calamar gigante, y cuando el mar se tiñe de negro es porque aquel demonio esparcía su tinta y luego devoraría todo a su paso, como sucedió ya hace un año cuando un pescador intentó ir a eliminarlo, pero nunca regresó. Unos minutos después, los chicos caminaban hablando sobre aquel suceso y les asombra que sea un demonio, pero entonces vuelven a tropezar con Youhei, el cual les dice que en realidad se había perdido y necesitaba de su ayuda para saber dónde estaba la tienda de mascotas, lo que le parece irónico a los chicos porque deberían guiar a alguien local, pero Youhei les dice que su perro no resistía mucho el calor y era quien lo guiaba normalmente. Además, su padre le enseñó a no tener miedo y al escuchar que mencionaba que había sido un gran hombre preguntaban qué es lo que le pasó, pero Youhei les dice que hace más de un año su padre fue a buscar un demonio del mar y no regresó, por lo que ahora él sería quien acabe con aquel demonio. Un rato después se reunían para comer algo, aunque se asombran porque solo había calamar en todos los platos disponibles y Kaori les dice que esto se debe a que el kraken había estado acercándoseles, razón por la que los pescadores solo han conseguido calamares, pero además confiesa que es un demonio de varias leyendas y ellos tienen algunas ideas de cómo poder vencerlo, pero no han tenido tiempo porque cada vez que aparece solo causaba una gran destrucción sin darles tiempo a poder lanzar aunque sea un verso fatal, pero en ese momento recibe una llamada y se marchaba a disculpar mientras que hablaba con su esposa, pero antes de irse les dice que pueden usar el siguiente día como vacaciones, aunque les pide que se encarguen para que aquel niño Youhei no intente luchar contra el demonio. Unas horas después, Izumo terminaba de darse un baño, aunque seguía pensando en aquel chico y al salir notaba que justamente este estaba frente a la casa, algo que la sorprendía, pero Youhei le dice que vino a darle una pomada que servía para las heridas y seguramente le ayudaría luego del golpe que le causó. Además se marchaba y la dejaba muy extrañada por ese comportamiento. Al siguiente día, Rin era despertado por Kuro, quien le avisa que algo no estaba bien en el mar, así que segundos después los tres chicos ya miraban como nuevamente había una gran mancha de tinta en el mar, por lo que Izumo les dice que iría a buscar a Youhei, pues estaba segura que aquel chico intentaría algo contra aquel monstruo, así que llegaba hasta el muelle donde el chico ya estaba sentado y miraba el horizonte, por lo que durante las siguientes horas ella estuvo vigilándolo constantemente, observando todo lo que hiciera, pero este no se movía y cuando estaba por anochecer
decide acercarse preguntándole si no planea volver a su casa, pero Yohei le dice que esperaría a que aquel demonio apareciera, y entonces ella comenta que si era cierto que aquel demonio existe no puede vencerlo, pero Yohei le responde que su padre se lanzó contra este demonio en una ocasión y él también lo haría porque ahora se convirtió en su enemigo, aunque Izumo intentaba evitarlo, pero el chico solo dice que ella parece tener una convicción diferente, algo que respeta, pero ya tomó su decisión. Justo cuando miran como en el horizonte un monstruo gigantesco se levantaba desde el mar y nuestro prota con Renzou corren hacia el muelle, por lo que Rin le pide a sus compañeros que les prepare los versos para poder lanzárselos y el chico se preocupa porque no sabe que tanto funcionen, aunque igualmente comenzaba a recitarlos, pero luego de hacerlo estos no funcionaban y terminan siendo atacados por uno de los tentáculos de aquel kraken, mientras que Kuro volvía a su forma más gigantesca y atacaba a aquel demonio consiguiendo alejarlo un poco, por lo que los dos chicos apoyaban a Kuro, quien incluso mordía aquel calamar, pero a los pocos segundos caía al suelo sin mucha fuerza, lo que Renzou ya se imaginaba, e Izumo se reunía con ellos porque no había visto a Yohei, pero igualmente planeaba usar sus invocaciones, mientras que el kraken lanzaba una ráfaga de agua y no se lo permitía, justo cuando ven como un arpón impactaba en este monstruo y miraban que era Yohei quien iba en una lancha y le disparaba, por lo que Rin corre a toda velocidad y nadaba para alcanzarlo, consiguiendo llegar hasta la lancha y le reclama que un simple chico no podría hacer nada, pero Yohei le dice que no puede detenerlo porque este monstruo es su mayor enemigo y debe vengar a su padre, por lo que lograba acertar un disparo más que no le hace nada al kraken, sino que en cambio es arrojado por el aire y caía con fuerza al agua, así que nuestro prota lo llevaba hasta la superficie, donde al notar que sus compañeros no podían verlo, decide usar su espada, aunque antes de liberar todo su poder, escucha que alguien gritaba, por lo que se gira extrañado viendo a un hombre en una balsa de madera, pero Yohei justo despertaba y gritaba emocionado que se trataba de su padre. Minutos después, todos se reúnen y Kaori les dice que estuvo investigando y se dio cuenta que aquel kraken no es un problema, ya que el padre de Yohei le decía a su hijo que durante su pelea contra aquel monstruo descubrió que en realidad este había cambiado y que ahora era más noble, por lo que no había necesidad de luchar, y si tanto tardó es porque ninguno de los dos se podía ubicar bien, así que estuvieron durante muchos días en algunas islas hasta que encontraron el camino de vuelta, por lo que Kaori les dice a sus estudiantes que esto es lo que quería enseñarles, que los demonios pueden cambiar y no todos buscan hacerle daño a los humanos, asombrando a Rin, mientras que los otros dos compañeros no pueden creer que todo lo que sucedió fuera solo para eso. Luego de unos días, Mephisto estaba junto con su hermano observando todo lo que este había conseguido en su recorrido por Japón, pero el chico le preguntaba si Rin estaba cerca porque tenía curiosidad por seguir viendo qué es lo que puede hacer. Mientras tanto, nuestro prota estaba con sus compañeros sin entender por qué los habían traído hasta un parque de diversiones. Incluso hablaban con Ryuji, quien se molestaba por las misiones que les habían asignado antes, pero en ese momento miraban que se acercaban Shiemi e Izumi, aunque todos quedaban impactados porque era la primera vez que veían a Shiemi en uniforme, mientras que la chica se disculpaba por la demora, ya que tuvo que pedirle a Izumo que le ayudara para poder ponerse el uniforme porque el director le dijo que para estas misiones no podía ir en el kimono, así que nuestro prota hablaba con su hermano para saber qué le parecía, pero Yukio lo golpea porque deben centrarse en la misión, así que asignaba los grupos y explica que en este parque de diversiones han sido avisados sobre un fantasma que ha estado asustando a los visitantes, por esto les dejaría que lo busquen y debe recordar que los fantasmas son demonios que pueden poseer objetos o personas. En este caso, según los registros, dicen que es un niño al que le gustaba bastante hacer travesuras y deben encontrarlo y reportarlo antes que el fantasma se haga más poderoso o termine causando algún daño mayor, pero Ryuji cree que sería fácil al ser tantos, por lo que cada uno tomaba un área y comenzaban a investigar. Incluso nuestro prota miraba a Shiemi porque seguía asombrado por la forma en que se le veía aquella ropa. Incluso llegaba a pensar que los dos caminando por un parque de diversiones era como si estuvieran en una cita, pero entonces notaba que Shiemi comenzaba a actuar extraña y ella le dice que lo hace para no reírse, dejando más confundido a nuestro prota. Luego de unos minutos, Shiemi miraba emocionada todos los juegos, confesándole a Rin que ella siempre quiso venir a un lugar como este, pero por su miedo a las personas le era imposible estar en un lugar con tanta gente, aunque no le molestaría venir a divertirse ahora que ha cambiado, y entonces nuestro prota le dice que si ese es el caso podrían venir juntos la próxima vez, lo que hacía sonreír a Shiemi de la alegría porque sí aceptaba la salida, y avergonzados deciden buscar en qué más partes deben seguir investigando.
Después de un rato y que cada grupo buscara por diferentes partes, nuestro prota caminaba cuando logra escuchar una voz, así que notan como uno de los juegos se activaba solo y nuestro prota sabía que pronto aparecería, por lo que en segundos miraban como un niño fantasma aparece sobre uno de los caballos y lloraba con mucha fuerza, lo que conmueve a Shiemi, mientras que nuestro prota le reclama al niño si les diría el motivo, pero este asustado se lanzaba hacia Shiemi abrazándola y lloraba diciendo que había estado muy enfermo, por lo que sus padres le prometieron que lo traerían a un parque de diversiones y se recuperaba, pero él no lo consiguió y ahora se siente mal porque no les cumplió, aunque en ese momento cambiaba de actitud y las hace rebotar antes de irse, lo que sorprende a Shiemi, mientras que nuestra prota se molesta demasiado porque este niño hizo lo que él siempre quiso hacer, por lo que entonces comenzaba a buscarlo bastante molesto. Unos minutos después, Shiemi avisa que ya por otra zona y notaba como aquel fantasma se escondía en una atracción del lugar, por lo que entraba viendo su reflejo en varios espejos, pero además aquel bebé estaba allí cerca, por lo que corre a atraparlo y terminaba chocando contra uno de los cristales, quedando sorprendida mientras que el fantasma le dice que si quiere atraparlo debería esforzarse. Nuestro prota por su parte seguía buscando a aquel fantasma cuando nota que alguien le tomaba su espada y le exige que se la devuelva, pero Amaimon responde que no lo hará y se presentaba pues era su hermano mayor y el conocido también como el príncipe de los demonios. Mientras que Ryuji se molestaba por la falta de compromiso de su compañero, pero este notaba algo extraño y comenzaba a subir una de las atracciones, mientras que Shiemi seguía detrás de aquel niño fantasma que se aprovechaba de ella y la hacía sufrir. Pero nuestro prota le estaba reclamando a Amaimon porque estaba jugando con su espada y el demonio dice que ya lo comprende porque la espada es como una pequeña puerta al mundo de Gehenna y por eso se activaban sus llamas, ya que su poder provenía de este mundo y cuando la libera nuestro prota lo ataca, pero Amaimon se mueve mucho más rápido diciéndole que vino a jugar un rato porque estaba aburrido y debería entretenerlo, así que activaba toda la energía en el parque de diversiones y Yukio no entendía qué es lo que pasaba, pero nuestro prota perseguía a aquel demonio que se estaba burlando de él y Shiemi por su parte comenzaba a entender qué era lo que aquel fantasma quería porque ella llegó a sentirse de la misma manera, mientras que Rin subía por el camino de la montaña rusa siguiendo a aquel demonio, el cual usando los vagones lo obligaba a saltar, pero en el aire Amaimon lo golpeaba con fuerza enviándolo por toda la construcción y causando grandes daños, de lo que Yukio se daba cuenta y estaba seguro que esto no se trataba de un fantasma sino que era algo más poderoso, mientras que Amaimon en ese momento golpeaba repetidamente a nuestro prota sin entender por qué su hermano y su padre estaban tan obsesionados con alguien tan débil, así que lo seguía golpeando en el suelo y luego de algunos segundos nuestro prota libera más de su poder consiguiendo detener al demonio, luego lo empezaba a golpear y liberando su furia ataca con algunas barras de hierro, consiguiendo incluso someter por unos segundos a Amaimon en el suelo y esto emocionaba al chico, quien causaba un terremoto en el lugar y varias de las estructuras empezaban a caer, lo que Shiemi nota al atrapar al fantasma y empezaba a intentar escapar porque una columna de hierro caía sobre ella, así que intentaba alejarse pero al final se lanzaba al suelo intentando proteger al fantasma, mientras que Ni usaba sus raíces para tratar de evitar el impacto, pero Rin notaba lo que sucedía así que corre hacia ella y sabiendo que no alcanzaría a salvarla lanza una ráfaga de poder mágico que incineraba todo a su paso y evitaba que aquella viga de metal la hiriera, pero el fantasma se reía emocionado porque por fin logró disfrutar de aquel parque de diversiones y saber lo que era que alguien lo abrazara para protegerlo, así que se despide de Shiemi agradeciéndole por todo para luego desaparecer en el aire. Amaimon por su parte sometía a Rin en el suelo preguntando si esto era todo lo que tenía para ofrecer porque estaba comenzando a aburrirse, así que pensaba en romper su espada, pero justo en aquel momento Shura aparecía invocando una espada y se lanzaba a atacar, por lo que Amaimon se apartaba viendo cómo la compañera de nuestro prota lo reconoce fácilmente y preguntaba si acaso fue Mephisto quien lo dejó entrar, pero después de unos segundos Amaimon dice que ya se aburrió y luego se verían, por lo que arrojándole la espada a nuestro prota se marchaba, mientras que Shura le pedía a Rin que escondiera su cola porque pronto llegarían los demás, entonces se marchaba y Rin no puede creer que le robaran tan fácilmente la espada, además se había bloqueado nuevamente y la ira por ser tan débil empezaba a superarlo, aunque en este momento Shiemi llegaba y nuestro prota le pedía que no se le acercara, aunque al ver que era ella se disculpa y pregunta cómo estaba el fantasma, por lo que Shiemi le explica que este ya le agradeció y luego desapareció, entonces le recuerda que ellos dos tienen una cita pendiente y esto alegraba
a Rin, justo cuando Yukio llegaba preguntando qué había pasado y al mirar a su hermano se asustaba, pero entonces Shura volvía diciéndole que por su lentitud ella tuvo que hacerse cargo, así que comenzaba a quitarse su disfraz y se presentaba como una inspectora de alto rango de la rama del Vaticano que fue enviada para investigar la orden en Japón, dejándolos a todos impactados al saber que ella era una exorcista de primer nivel. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen. Pero él solo responde que no podía ir y mirarlo. Pero él responde. Y como algunas chicas escuchaba como algunas chicas rumoreaban, pues si su voluntad se quebranta.